tengo muchas cosas acá. Es que yo necesito tener cosas para regularme. Ese es el claro ejemplo de que hay una persona con TDAH en esta mesa. y sí, todos esos son juguetes antiestrés. Bueno, Vivi y Juan, bienvenidos a Humanos en Contexto. Queremos darles de antemano las gracias porque retomamos Humanos en Contexto con ustedes. Lo habíamos dejado quieto un tiempo y solo bastó con que llegaran unas personas como ustedes a inspirarnos nuevamente y a decir cómo tenemos que volver a abrir este espacio de conversación y que ya con la plataforma que hemos venido creando le demos espacio a otras personas para contar su historia, para contar sus motivaciones, sus retos, sus procesos, porque pues en realidad eso ha sido el proyecto de Humanos en Contexto, como conocer qué hay detrás de las personas, qué hay detrás de los proyectos. Entonces de verdad gracias también porque lograron movernos para decir retomemos con toda. Después de... Gran motor para volver a retomar el podcast. ¿Paramos cuánto tiempo? Como un año, más de un año, Wow, 2 años. Más o menos. Entonces, gracias. Qué responsabilidad tenemos. Privilegiados. Sí, total. Bueno, nosotros conocimos a Vivi y a Juan porque una amiga me habló sobre una fundación de TDAH en Villavicencio y me contó sobre una opción de voluntariado y bueno, me abrieron la posibilidad para que viniera y conocí la verdad como un mundo nuevo porque pues yo estudié psicología, pero la verdad como que nunca hubo una profundización, digamos, en las neurodivergencias. Y creo que algo que pasa en Villavicencio es que, no sé, como que no conocemos tantos espacios. Sí, no conocemos en general tantos espacios. Entonces fue chévere conocer la fundación. Salimos de la casa. Fue chévere conocer la fundación y bueno, nada, queremos como darles la palabra a ustedes para que nos cuenten cómo empezó la fundación, por qué se llama, cómo se llama. Un nombre largo. Esa ha sido una crítica lo largo del nombre, pero pues tiene una razón de por qué quedó así. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Yo amo a alguien con TDAH. Y si en Cámara de Comercio, en todo lado donde íbamos, usted es consciente que está muy largo. Yo, sí. Pero pues era un debate porque esta fundación nació del amor. O sea, nació de una necesidad real, de una vivencia familiar nuestra, de un sentir que teníamos como papás. Y la fundación nació porque en verdad teníamos a una persona que amábamos mucho con TDAH. Y era para ella todo. Entonces, desde el inicio, ¿cómo se llama? Yo amo a alguien con TDAH, porque era lo que le queríamos transmitir a todo el mundo. Aquí llega un papá y se le dice su hijo tiene TDAH y es difícil, pero lo que nos mueve es que yo amo a una persona con TDAH. Sobre todo, digamos que en una sociedad donde siempre se trata de juzgar el comportamiento, la conducta de algunos niños, entonces se califica como está mal, niño mal portado, le falta disciplina, esos papás no lo saben educar. Entonces el niño, o bueno, en el caso de nosotros, porque nace la fundación por nuestra hija, Alma Sofía, pues nace porque donde íbamos, colegios, institutos, a un parque, a un centro comercial, un almacén, una fiesta, rechazada, sí. Esa niña se porta mal, esa niña no respeta los turnos de los demás. No hace fila. Esa niña llora por todo, grita, no, terrible los papás. Y entonces la niña se sentía rechazada y la mayoría de los niños con neurodivergencia se sienten rechazados y lamentablemente por desconocimiento de los papás pues no tienen la culpa, siempre lo hemos dicho, pues el niño la primera discriminación que sufre es por su familia, porque no te portas bien, ¿qué te pasa? Mira, ¿qué te hemos enseñado? Y entonces, porque el papá no tiene el conocimiento ni la mamá, entonces se frustra. De por sí hay una cosa y es que nosotros sostenemos que los que primero discriminamos a los niños con una neurodivergencia somos los papás. Porque no aceptamos, fíjate lo duro que nos da. Sofía es diagnosticada más o menos entre los 4 y los 5 años
A los 6 años ella había hecho récord, la habían echado de 6 colegios. O sea, ¿A los 6 años? A los 6 años ya de 6, o sea, en 3 años por año le echaban de 2. Entonces era, bueno, hubo un año que le echaron de 3, pero al final fueron 6 colegios. Fuimos de esos papás que decíamos paguemos privado, paguemos caro, porque ahí sí nos dan buena educación. No, o sea, el tema del TDAH no es si es un colegio privado o público, es igual de difícil. Fuimos papás de tenerle prepagada a Sofía, entonces no fue falta de médicos. La llevamos a todo el sistema médico, los mejores médicos que nos permitía la prepagada. Tú sabes que la prepagada le permite a uno una amplitud de movilidad bien chévere, pero no. Al final nunca observamos a la persona más importante dentro del proceso y era ella. Entonces a los 6 años me llaman del último colegio, donde la sacan, un colegio campestre muy bonito de la ciudad, y no tienen tacto con los niños con TDAH. Entonces me llaman delante de Sofía, está la rectora, y delante de ella me dicen, lo que pasa es que se reunió todo el consejo de padres de familia y determinaron que Sofía es un peligro para el resto de los niños. Y me lo dijo delante de la niña. Yo me puse furiosa. Yo lo confieso, yo miraba con ojos de mala gente, yo creo que hasta de asesina, porque yo miraba a esa señora y la veía chiquitica. Además te lo dijeron al frente de Sofía, claro. Entonces yo le dije, ni falta que me hace este colegio, me hace falta, gracias, no me hace usted ningún favor, di media vuelta. Y agarré a Sofía del brazo y le dije, no, vámonos. Pues yo estaba furiosa y hasta ese punto yo creo que no la observaba a ella. Entonces yo le había dicho a Sofi siempre que uno podía hablar con Papito Dios donde fuera, en esos intentos de que uno les enseña a los niños a orar, ¿no? Y entonces, no, tú te arrodillas, tú juntas tus manitos y tú hablas con Papito Dios. Y yo creo que eso le quedó a Sofía y entonces ese día empieza a decirme, mami, tú me dijiste que puedo hablar con Papito Dios cuando sea. Yo sí, yo necesito hablar con Papito Dios ya. Pero yo iba furiosa, entonces al final dije, ay, bueno. 6 años tenía. 6 añitos. Yo les digo a todos los papitos acá, en esa etapa en la que todavía sus manitos y sus cacheticos son regorditos, y, o sea, en esa etapa en la que uno todavía dice, es mi bebé. Y ahí ocurrió algo que yo creo que fue el detonante para que surgiera esta fundación. Y es que ella, cuando le digo que sí, ella pasa al césped, se arrodilla en el jardín, dobla sus manitos como se le enseñó, y a sus 6 cortos años hace una oración que a mí me partió el alma. Y me cambió la perspectiva de este trastorno en ella. Y es que nunca Andrea se me va a olvidar, de por Dios que lo he guardado en la memoria tal cual las palabras. Dijo, Papito Dios, te pido por favor que me lleves al cielo contigo porque yo no sé irme sola. Yo ya entendí que nunca voy a ser una niña buena y yo ya no quiero hacer sufrir más a mis papás. Y en ese momento como que a mí la rabia, todo se me fue y la volteé a ver. Y yo dije, mierda, la cagamos. O sea, mira el punto al que yo ni siquiera vi lo que los demás hicieron, sino mira el punto al que yo llevé a mi hija dejándola presionar por todos. Porque para mí, en medio de ser terapeuta, Dani, creo que tú lo entiendes, para mí eso es ideación suicida. En una niña de 6 años. O sea, estar pensando en la muerte, para mí eso fue fatal. Y me acuerdo tanto, cuando uno está mal, Dani, uno hace cosas irracionales. Entonces yo busqué al señor de la ruta ese día, le dije, este es el último día de mi hija en este colegio, pero me la puede llevar, me la deja en Unicentro, yo la recibo en tal puerta. Y cerca de Unicentro vivía mi hermana, yo la llamé, le conté que iba muy mal, el colegio pues es a las afueras de la ciudad. Llego a Unicentro, subo al 3er piso, me acuerdo tanto que fui al Presto, pedí 3 porciones de papas fritas, pedí que me llenaran un vaso, medio vaso de gaseosa, pero con ketchup, y me senté y mojaba las papas, las remojaba en salsa de tomate y me las metía a la boca y lloraba. Yo creo que yo parecía una loca. Y se me escurrían las lágrimas. Mi hermana llegó, más o menos le contaba qué pasaba. Y entonces mi hermana me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo le dije, esto se lo hice yo, esto lo permití yo. Y yo creo que ahí boté toda mi frustración y como que me prometí a mí misma que esto no volvía a pasar. Y mi esposo lo que dijo fue apoyarme porque es un momento de incertidumbre. Mi hija no vuelve a pisar un colegio. Así fue. Sofía es hoy una niña hoy homeschooling. Ella se desescolarizó, después se escolarizó casi 4 años después. Pero pues mi esposo decía,
ojalá estés segura de lo que estás haciendo porque no está entrando a un colegio. Y yo, ese día lo que hice fue prometerme que la prioridad era que ella fuera feliz y que no era en mi tiempo, sino en el de ella. Y ese día me dejaron a la niña ya no la volví a llevar a terapia ocupacional, también me parecía absurdo, nunca sabía qué hacían con ella. Y cuando le conté a mi esposo lo único que me dijo es: lo que tú hagas, yo te apoyo. Cuando yo le conté, mira, Sofía hizo esto, se arrodilló así, me dijo, yo te apoyo. Es que ya estábamos cansados también porque en todos los colegios que la niña estaba, siempre que llegábamos la encontrábamos en una silla fuera del salón, castigada. Entonces siempre decían, papitos, Sofía la volvió a hacer. Y nosotros, Sofía, ¿qué pasó? Y es como esa presión social o la presión del colegio de por qué teníamos que agradarle a todos, a costa de lo que fuera mi hija, tenía que encajar y agradar a todos, pero nunca nos habíamos fijado. Hoy en día entendemos muchas cosas, comprendemos a los papás, pero en ese momento estábamos ciegos por el conocimiento, no sabíamos nada y creíamos que la niña era la que tenía el problema. Después nos dimos cuenta que no, que el problema éramos nosotros y la sociedad, el colegio, todo, porque eso es lo que está ocurriendo. Y todavía a esta altura uno va a colegios a dar charlas sobre el TDAH y hay rectores que no saben qué es TDAH, no saben qué significa la palabra neurodivergencia, a qué se refiere eso, y lo ven como un problema. ¿Sí? O papás que someten a sus hijos a N cantidad de exámenes porque necesitan una certeza que certifique que su hijo tiene TDAH, y los someten a electroencefalogramas, a resonancias contrastadas, y pues para un niño eso es traumático. Claro. Y entonces uno dice, pero ¿qué necesidad de traumarlos si tiene un problema de conducta? O sea... No, hicimos tantas estrategias que ya la niña quedó con el tema del síndrome del cuarto vacío porque todo era el castigo, quitarle que la carita juguetes. Triste, la carita feliz, que el sistema de recompensas, y esas cosas no van a funcionar porque es como decirle a un niño que sufra de epilepsia que no convulsione. Entonces cada vez que convulsiona tenga su carita triste. Y entonces con Sofía, como si era una neurodivergencia y era muy ajeno a ella, una niña tan pequeña, su cerebro no se ha formado hasta los 25 años más o menos, se supone que el cerebro de los seres humanos se termina de formar, de madurar, es un cerebro que está apenas en construcción y más con una neurodivergencia, pues frustrante para ella porque ella sí quería portarse bien, pero inevitablemente su conducta, su forma de ser era muy distraída, como de pronto besar aquí la profesora, una vez que por eso también le sacaron del colegio por un video beam, el telón. El telón ese, entonces la profesora lo bajaba y lo subía. Y pues, ella quiso ayudar. Ella quiso ir a ayudar y lo jaló. Lo tocó y ¡pah! Se cayó, se reventó. Y... Entonces yo ya decía, ay, lo hice mal. Perdón, entonces estoy fallando, ya esa soy yo la que fallo. Los profesores nos decían, la niña se portó mal, nosotros, ¿por qué te portaste mal? Y nosotros, o sea, los que estábamos mal éramos todos y todavía estamos muy mal. Y yo creo que eso lo demostramos porque hoy nuestra hija tiene 15 años y yo creo que papás que vean este podcast o nos escuchen me dirán si a sus hijos de 15 años todavía les siguen revisando tareas o están pendientes si les revisan las notas. Nuestra hija tiene TDAH, tiene 15 años y ella se emociona al decirnos, papá, soy promedio 4.8. Y está en 10º y nosotros no sabemos qué revisarle tareas. Ella nos las muestra con orgullo, pero de nosotros no encuentra una crítica, no encuentra exigencias. Y el resultado no ha sido que sus notas bajaran, sino que sus notas han subido, porque hemos aplicado estrategias de conciencia, estrategias de crecimiento, de autocontrol, haciéndola entender que estamos es para apoyarla, pero que el ritmo lo va a marcar ella. Por eso el nombre de la fundación que es Yo Amo a Alguien con TDAH es porque los niños con esas neurodivergencias, el autoestima es muy bajo porque como todo el mundo lo rechaza, pues nadie me ama. Hasta mi papá y mi mamá me rechazan porque me juzgan, me señalan, todo lo hago mal, nadie me ama. Cuando entendimos que realmente el amor es lo que se necesita. Hoy en día la humanidad necesita eso, todos lo necesitamos. Y más un niño y con una neurodivergencia y que está siendo, digamos, aislado, estigmatizado, rechazado. Entonces nosotros dijimos, no, Sofía lo que necesita en este momento, más que reglas estrictas, más que esa disciplina psicorrígida del maltrato, del castigo, nos dimos cuenta que lo que necesitaba era amor y por eso decíamos, yo amo a alguien con TDAH por encima de lo que las demás personas digan, si esa niña se porta bien o mal, no me importa, yo la amo así. Como papá tienes que recordar
Sí, es una tarea difícil, pero tienes que recordar por qué la estás haciendo. Porque tú eres el ser que más ama a ese niño con TDAH. Y eso es lo que te tiene que mover. ¿No? Y lo entendimos, los niños con TDAH son niños como cualquier otro niño, ¿sí? Que tienen unas formas de procesar la información, que tienen sus formas, ¿sí? De relacionarse en el mundo, con sus conductas, pero todo eso es entrenable. Entonces, pues a veces nos dicen la palabra déficit de atención, que ese es como aparece en el DSM-5, entonces TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero hemos comprendido que no es que sea déficit de atención, sino nos damos cuenta que es todo lo contrario. Ellos prestan mucha atención A muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Yo creo que, perdóname, Es Juan, eso es exceso de atención, importante claro. como Sí, es exceso. para las personas que nos estén escuchando y que no sepan qué es TDAH, para volvernos un poquito, qué es, Pues cómo se puede ver. la sigla técnica de TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque tiene 3 síntomas: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Pero en la práctica, como dice mi esposo, ya es muy diferente, porque te dicen es que no presta atención y entonces los comparan con un problema cognitivo, ¿sí? Y ellos no tienen un problema cognitivo, de por sí son muy inteligentes, son muy manipuladores. Y para que tú seas manipulador tienes que tener un grado de inteligencia bien teso. Claro. O sea, los niños en serio con TDAH desde muy chiquitos te dan 3 vueltas. Entonces, con Juan hablábamos y decíamos, esto no es falta de inteligencia, esto es exceso de inteligencia. Pero también nos sirvió mucho porque queríamos determinar en toda esa investigación, íbamos avanzando, era de dónde surgió el TDAH de Sofía, y pues hay varias causas. El de Sofía es heredado y Juan tiene TDAH. Y entonces es muy bacano porque la relación que tenemos los dos me hace que él me cuente cómo se siente tener TDAH. Y entonces cuando él les dice, el problema no es no entender, el problema es que entendemos todo al mismo tiempo y es agotador. Sí, porque es que la mente de un TDAH es, y dependiendo, porque como está el que la predominancia está en su déficit de atención, hay otro que es la predominancia por la hiperactividad o la impulsividad, y el otro que es el combinado que trae de ambos. ¿Sí? O sea, hay diferentes tipos de... Sí, es por decirlo está como clasificado. clasificado como en 3. Entonces hay gente que dice, pero tan raro ese niño es que tiene TDAH. Y lo más de quietico. Es quietico, es todo tranquilo. No, pero es que de pronto en el diagnóstico de predominancia en él es la inatención. Son niños elevados, Sí, muy bien se portados, pero distraen. oídos. Pero sí, no, se desconcentran en el Además caso. son muy diferentes los tipos, ¿no? O sea, Sí, como son se subtipos, ven. se llaman subtipos. Ajá. Y entonces, digamos, en el caso mío, que en mi época eso no existía el diagnóstico y yo era un niño, pues simplemente era un niño que se portaba mal, tenía pésima conducta, pero era distraído, inatento, hiperactivo, impulsivo, no me podía quedar quieto. Travieso. Y podía estar escuchando al docente o a la docente, me llamaba la atención lo que estaba diciendo, pero estaba escuchando por allá la guadaña y estaba escuchando un pájaro, por allá sonó una pelota, ¿quién tiró el balón? Y entonces cuando me daba cuenta me acababa de perder de lo que decía la profesora. Bueno, ahora sí. ¿Qué Juanito. pasó? Sí, Juanito, ¿qué acabo de decir? Y todavía, adulto, a la edad que tengo, Le todavía pasa. me pasa. Yo puedo estar aquí y de repente, ay, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Entonces eso suele ocurrir. Entonces ellos... Las personas con TDAH le prestan atención a muchas cosas. Y quieren hacer todo al mismo tiempo. Queremos hacer todo al mismo tiempo. A veces uno puede iniciar algo con muchas ganas y después en el camino se puede desanimar. Hay algo también relacionado que se llama el hiperfoco. Entonces hay niños que generan una atención excesiva y extrema en algo que les genere mucha dopamina, y la dopamina tiene mucho que ver en el TDAH. Y hoy en día hay mucha gente que tal vez no sean diagnosticados con TDAH, pero tiene conductas similares al TDAH, pues por la sociedad en la que estamos. Tanta dopamina en todo lo que vemos en redes sociales, los muy videos. sobreestimulados. Sí, estamos muy sobreestimulados. Entonces ya eso se está volviendo, es como que un hábito, y mucha gente se autodiagnostica o hace cuestionarios en internet. No, yo tengo TDAH. De por sí hay una problemática clínica, Ani, es que a los adultos no los quieren diagnosticar o no les quieren sostener los diagnósticos de TDAH. Entonces un niño con TDAH llega a la adultez ya diagnosticado y lo pasan a un trastorno psiquiátrico. Entonces son trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno paranoide de la personalidad, trastorno TOC, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno esquizofrénico, y entonces esquizofrénico, y entonces dicen como
O sea, uno dice, ¿pero por qué? Y cuando hemos hablado con psiquiatras amigos, lo que pasa es que ya muta. Yo le digo, ¿pero cómo muta algo que es genético y que se asume que que es una condición para toda tu vida? Y no tienen una respuesta lógica para eso. Entonces, Juan, por ejemplo, estuvo mucho tiempo diagnosticado con trastornos que no tenían, y nos hicimos muy amigos del psiquiatra de él. Entonces un día tuve uno de esos cafés debates y yo le decía, explíqueme si el diagnóstico que usted le tiene a él no es neurobiológico y usted sabe y me ha sostenido que él tiene TDAH y que Sofía se lo heredó, ¿por qué no trata el TDAH? ¿Cómo puedes tratar otro trastorno que es un síntoma sin tratar el síntoma de base? Entonces, como dijo, bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? Entonces le dije, bueno, probemos quitarle a Juan toda esa medicación y probemos darle control sobre su TDAH. Y Juan siempre dice que él fue un sujeto de prueba. Sí. Porque nos pusimos los dos dijimos, bueno, vamos a estudiar, vamos a concentrarnos, vamos a tratar de calmar tu sistema nervioso. Entonces experimentamos y hoy en día vienen adultos con TDAH y ya Juan como doctor, como psicólogo, les habla y tiene tanta autoridad porque no les habla desde se puede, sino yo lo hice. Porque Juan es, yo digo, cuando él se sienta es hasta más organizado que yo y más estructurado para una consulta. Entonces yo digo, sí se puede, una persona con TDAH sí se puede estructurar, que sigue teniendo sus cosas, porque por ejemplo aquí pasan cosas comunes, muy comunes en casa, y es que no encontramos un control remoto y te aseguro que Juan lo dejó en alguna maleta, en algún bolsillo, en algún baño. El control remoto apareció en el congelador, entonces me dicen, ¿cómo es posible? Entonces, porque es sencillo, en una persona TDAH está mirando TV y le da sed, y se levanta la nevera y lleva el control en la mano y saca la jarra y deja el control en la nevera y se va. Se sirve el agua y se le olvida meter la jarra en la nevera, entonces deja la jarra ahí. Y así va por la casa dejando cosas. Entonces puede pasar. O como son sus momentos de hiperactividad que dice, por ejemplo, un día él dice, ay, no, hay que limpiar unas verduras. Y entonces se va, limpia las verduras, pero cuando limpia las verduras dice, ay, ese recipiente está sucio. Entonces no limpia las verduras, sino que saca el recipiente y se va y lo lava. Y va al patio a lavarlo y entonces dice, ay, no, mire esos cepillos como están de sucios. Y no lava el recipiente, se pone a lavar los cepillos. Uy, no, y el detergente se acabó, y entonces dice, no, hay que ir a comprar detergente. No lavó los cepillos y se fue al supermercado a comprar detergente, y allá dijo, ay, no, y hace falta arroz. Y entonces, o sea, al final terminó haciendo una cosa diferente a lo que arrancó a hacer. Pero eso se puede controlar, entonces buscan estructura, entonces buscamos hábitos. Entonces, cuando Juan, acá llegan esas historias y Juan le dice, ¿usted puede dejar eso? Porque yo lo dejé. Porque yo soy muy estructurado, pero ¿cómo lo logré? Con rutinas. Y hay que aprender a convivir con eso porque, digamos, somos seres humanos y cualquier persona que sea, digamos, que no tenga ninguna neurodivergencia, puede tener conductas que después sea el látigo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me pasa esto? Y a un neurodivergente más, sí, una persona que deja las llaves que se le pierden, que inicia una tarea y no la termina, ¿será que estoy mal? ¿Qué estará pasando en mí? Entonces uno también tiene que comprenderse a uno, decir, oiga, pues esto es lo que soy. A veces hay unas rutinas o hay ciertos ejercicios muy estrictas que van en contra casi de lo que uno es, y uno dice, ¿por qué lo hago? O sea, yo tengo que buscar algo que al final yo me sienta cómodo y me agrade, porque tenemos que llevar también a los niños con TDAH a que tienen que con camisa de fuerza ajustarse a un sistema como sea. Sí tiene que haber unas conductas, unas normas claras, ¿sí? Unos comportamientos, unos límites, pero hay cosas, no, es que usted tiene que sacar las mejores notas, es que usted no puede olvidar las llaves, usted tiene que dejar todo organizado, y pues a veces termina de colorear, dejó los colores y se fue. Y pues la familia, el familiar, la pareja, quien sea que esté con una persona con TDAH, pues le haga ver eso con cariño, amor, mira, recuerda recoger esto. Ay, sí, y lo hace. Pero usted otra vez dejando, entonces la persona va a decir, sí, yo como que todo lo hago mal, ¿sabe que sí? Entonces a veces también es que la persona, el niño, la persona con TDAH, no se dé látigo. Sí, trate hasta donde usted puede y todo, pero no se sobreexija porque se va a frustrar cuando no logre las cosas como la sociedad lo esperaría o los demás. Entonces, y es muy difícil, perdón, te interrumpo, como
llegar a ese entendimiento igual si no hay un conocimiento de Sí. hay una condición cerebral que le va a impedir Claro, a un y niño o a una persona adaptarse al sistema. Ajá. Y mira que ahí hay algo que, por ejemplo, hay gente, padres o personas que dicen, yo necesito un examen, necesito una resonancia o necesito... Buscan una evidencia. Sí, ellos quieren encontrar y no hay algo que diga, o sea, no hay un examen químico, físico que diga, es que aparece acá en la corteza prefrontal, aparece esta falla, este error, sí, algún neurotransmisor o algo que diga que no se terminó de desarrollar. No. Entonces, todos son mediante entrevistas, mediante test donde se hacen cuestionarios. ¿Sí? Baterías, y es proyectiva y es para encontrar, a ver, porque no solamente es lo que la persona diga, también hay que ver qué dice el papá y la mamá, qué dice el colegio, es encontrar diferentes contextos para poder llegar y decir, oiga, tiene unos comportamientos similares al TDAH, hay una predominancia por aquí, pero a veces nosotros hemos entendido que a veces las etiquetas, a veces dicen, es que es necesario, yo necesito saber qué tengo. Y a veces sí y a veces no. Porque hay personas que con el solo diagnóstico se pueden frustrar, no todas las personas a veces lo asimilan bien. ¿Cierto? Hay gente que dice, no, pues como yo soy TDAH, pues me lo tienen que valer todo. Entonces puede entrar en un tema de victimización. Otros a veces la noticia le parece muy dura. ¿Yo por qué habré hecho mal para tener eso? Hay mamás que llegan acá, yo todo me imaginé y se niegan. Entonces yo no creía que mi hijo fuera a tener algo así. Y lo miran como si fuera algo malo. Y eso no es nada malo, es normal. Eso, digamos, estamos en una sociedad porque a medida que nuestros padres, nuestros abuelos, todas esas generaciones fueron dejando un rastro, una huella genética que nos va quedando a nosotros y nuestros hijos le van a dejar a los hijos y así sucesivamente y posiblemente estaremos hablando de otras mutaciones de los diagnósticos que hoy tenemos actualmente. Entonces es más como ver al ser humano, ver su conducta y ayudarle a dar estrategias y a que se apoye. Como cooperar entre todos. Ahí, con todo lo que cuentan, ahorita les contábamos que ya empezamos el libro. Ah, qué chévere. Y además estaba pensando que todo tiene que ver con que pareciera que el hueco en la sociedad es pura falta de cooperación. O sea, estamos hechos para competir los unos contra los otros, para negarnos, para yo poder sobresalir. Y lo que falta, pues yo creo que, y en el libro decía, había como dos conceptos muy chéveres que era o el castigo para que haga las cosas bien, el bien que pide, o la cooperación, que la cooperación está bien lo que usted haga, entre todos nos ayudamos para llegar a un... Daniel Siegel, ¿viste cómo transforma el concepto de disciplina? Él lo primero que busca es romperte el paradigma. Ese libro es de lectura obligatoria para todos los papás. Aquí voy a decir, todos dicen, si quieren verlo, dicen, yo quiero entrar a la fundación. La fundación no es para todos porque el primer paradigma que tú debes romper es que aquí el niño necesita terapia, porque acá no le damos terapia a los niños. Acá aplicamos un concepto básico a través de los cambios que hemos visto y es que si los padres cambian, el niño cambia. El niño ya es perfecto como vino. ¿Qué es lo que tú como padre y como persona que estás cerca del niño estás haciendo? Entonces acá llegan papás que nos los traen así como de la orejita, como aquí le traigo el niño y cuando uno ve eso en el ingreso le dicen no te puedo dar cupo. ¿Por qué me están rechazando? No, porque dejamos muy claro, el niño no va a recibir terapia. De por sí, Dani, te das cuenta que cuando hay procesos de fin de semana, pasa muy común que tú estuviste dándoles una clase de yoga y los niños están allá disfrutando su clase de yoga y los papás están acá en el consultorio. Y acá es como, bueno, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y te leíste el libro? ¿Hoy presentas evaluación de este capítulo? Porque hasta que te entre, hasta que entiendas, por ejemplo, la diferencia entre reaccionar o responder. Que no sé si ya llegaste a esa parte que les dice, entienda que hay una gran diferencia. Porque la mayoría de veces nosotros los padres reaccionamos, no respondemos. Responder es, yo analicé lo que está pasando y voy a darte una respuesta a esta conducta. Pero reaccionar es que cuando uno le dice al papá, usted cuando su hijo hace algo, ¿cuál es su primera reacción? ¿Levantar la voz? Y todos los papás lo analizan y sí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me está respondiendo? En vez de, me levanto otra vez la voz de esta china. Ok.
Yo no les digo que no se alteren o que no les dé rabia, pero tómate un momento para pensarlo. Ok, me levanto otra vez la voz. ¿Qué le quiero enseñar yo a mi hija en este momento? Y entonces uno para un momento, ¿cómo quiero que recuerde ya este momento? Y cuando ven, tenemos que hablar. Ven, siéntate acá que tenemos que hablar. Y entonces cuando tú empiezas a ejecutar eso, ves cambios. Yo les hablé de una niña que la echaron de 6 colegios, que decían que era un peligro para el resto de sus compañeros. ¿Ustedes la han visto en casa? ¿Les parece ahora esa niña? No, es una niña súper, hola, buen día, ¿cómo están? Permiso, muy autosuficiente. Entonces todos llegan acá maravillados y yo digo, no, ella hizo gran parte, ella se adaptó, pero no fue ella. Los que tuvimos el reto de cambiar fuimos nosotros dos. Hasta nuestra relación de pareja se puso sobre la mesa. Porque los papás dicen, es que mi relación de pareja es aparte. No, tu relación de pareja genera una gran influencia sobre tus hijos. Hace parte del contexto que debería cooperar con el mismo niño. Hemos tenido muchas familias aquí que aparte de la fundación les decimos ustedes se tienen que ir a terapia de pareja. O sea, ¿cómo quieres? Mira la mayor ironía. Tú dices, mi hijo no es una persona calmada, pero todo lo que se lo dices a gritos. O sea, qué ironía, le estás pidiendo calma cuando tú se lo pides todo a los gritos. O es que yo no entiendo a mi hija porque es depresiva, pero tú lloras, te enfrentas con tu esposo, gritas, me quiero morir, se echan mutuamente de la casa y pretenden que sus hijos tengan una vida normal. Claro, y que no y sean el reflejo de ellos. A los... Cuando son reflejo. Esa es la responsabilidad de construir. Otro una vez me dijo una familia, es que fue un accidente que tuviéramos. Entonces a mí esas respuestas me dan risa porque yo va a sonar muy grotesco, pero yo le digo, yo apuesto que tú eres muy consciente cuando lo hiciste. Y eras muy consciente que podías tomar anticonceptivos, o eras muy consciente que podías decir, no, quiero estar contigo, eras muy consciente de que había un riesgo de quedar embarazada. Entonces él dice, ella quedó embarazada. Le dije, no, tú no sabías que tu acto podía derivar en un embarazo. Ambos fueron conscientes. Entonces aquí el tema es la responsabilidad que tenemos como padres. No los trajimos por accidente. Fuimos muy conscientes de lo que iba a suceder. Hoy les preguntábamos a ustedes, bueno, ¿cuándo quieren tener hijos? Y ustedes son tan conscientes que dijeron, no, en este momento no. Eso se llama conciencia. Pero cuando llegan papás acá perdidos, como, ay, no, yo no sé en qué momento terminé en esta situación. Y uno se queda como, ok. Lo cierto es que estás. Y además que cuando llega un hijo, o sea, exige una mirada de vuelta. O sea, es tanto el reflejo, digamos, de ambos como pareja y como individuos que hay que devolver la mirada hacia cada uno. Los hijos son una mezcla de papá y mamá. Acá cuando nuestra Sofi se pone brava por algo, a mí me da mucha risa porque yo le digo a Juan, estamos peleando con nuestro reflejo, porque Sofi tiene muchas estrategias. Por ejemplo, Juan es mucho del diálogo, ¿no? Y es muy estratégico con el uso de palabras, y entonces cuando le quita algo a Sofi por consecuencia, bueno, me tienes que entregar la tablet. Entonces ella la quiere de vuelta, la tablet. Y entonces ella empieza a salamear al papá y a sobarlo así, como empieza, no papá, te agradezco mucho por esta enseñanza, valoro mucho el aprendizaje que estoy obteniendo de esto, yo creo que ya aprendí la lección, tienes toda la razón, y uno sabe que no la ha aprendido, pero ella quiere que no le quiten la tablet. Y entonces Juan se ríe y entonces dice, claro, amor, no, yo agradezco que tú seas tan consciente, pero la tablet no te la llevas. Bueno, y ya sale mi explosividad. Bueno, entonces déjalo así, papá, y cierra la puerta. Y entonces yo digo, ella es los dos, ella primero lo intenta por un lado y si no le sale por el otro. Yo creo que lo importante es que, bueno, dentro de tantas cosas importantes, es que uno tenga la calma, o sea, mantener la calma, porque ahí es donde entra la frustración. Una de las primeras cosas que dice el libro es, por ejemplo, conectar, y no conectamos, pero yo ¿cómo conecto con mi hijo? Es conecta primero con la emoción, ¿sí? Conecto con la emoción del niño. Entiéndela. Sí, porque por ejemplo, yo le puedo decir a mi hija todavía, a pesar de la edad, tiene 15 años, adolescente, y yo le puedo decir, amor, colabórame con el aseo de los platos, hay que lavarlos, y yo voy a hacer otras cosas. Entonces puede hacer mala cara, puede ser un mal gesto, pero va y lo hacen. Y de pronto otra persona o en otra ocasión mía
¿cuál es esa actitud? ¿Por qué alza los hombros? ¿Por qué habla así? Y entro de una vez en conflicto con ella. Pero cuando yo digo, bueno, está colaborando, hizo un mal gesto, pero lo está No haciendo. está feliz, pero lo está Lo haciendo. está haciendo. Después de que termina, yo le digo, amor, valoro el esfuerzo que haces. Entonces yo le reconozco, porque ese es otro de los problemas también que tenemos. No les No reconocemos. les reconocemos. Entonces los niños siempre están, es que yo todo lo hago mal, pero no se dan Claro, cuenta y no negativo valoran. tras negativo, claro. Tal, exacto, todavía me están viendo lo malo, pero ahí lo que están haciendo es fortalecer la conducta deseada del niño. Aunque para él sea difícil ir a lavar los platos, después de que los lave, le doy un abrazo, le doy un beso, le digo, mi amor, gracias, lo hiciste muy bien y valoro tu esfuerzo. Ya dice, tienes razón. Entonces, entre ella dice, sí, lo hice bien, no me gustó, pero lo hice. Entonces estoy fortaleciendo eso. Pero si, por ejemplo, papá, ya lavé los platos, muy bien, ¿no? Ya era hora, porque es que de verdad con usted a toda hora, entonces... Otra la vez persona recalcándole los errores. Los errores. Y todos suman, porque es que si uno se pone a ver como adulto, o sea, digamos en pareja, o sea, si Andrés a mí me dice eso, yo de una vez le voy a decir como, pero espera, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Solamente que un niño no tiene las herramientas y tampoco se le da el lugar, porque también pasa mucho, y creo que en el libro también lo decía, como que está esa idea de la jerarquía. Entonces yo como soy su mamá o como soy Hágalo. su papá, hágalo y no tiene No. que ¿Por refutarme qué? nada. Porque sí. Porque Porque sí. Claro, es que hay muchas cosas alrededor no solo del TDAH, sino de la crianza en general, ¿sí? Porque, por ejemplo, vea, el libro habla de disciplina sin lágrimas, y a veces cuando un niño está mal portado, dicen, ese niño le falta disciplina. Y la gente por lo general relaciona disciplina con castigo, mano dura, o sea, muy restrictivos. Y realmente la palabra disciplina, como dice el libro, viene de discípulo. Entonces el niño está Enseñar. recibiendo, o puede recibir una buena disciplina o una mala disciplina. Juegos Olímpicos, la disciplina de la esgrima, la disciplina de la natación, está aprendiendo algo. Un delincuente tiene disciplina porque alguien le enseñó, fue un A discípulo ser un buen delincuente. a ser un buen delincuente, un muy buen estudiante, o un buen psicólogo, un terapeuta, cualquier profesión tuvo la disciplina. En el caso de ustedes, de la profesión también, en el área de audiovisuales, tú fuiste discípulo, otras personas te enseñaron, y esa es la disciplina, ¿sí? Entonces, es que la gente empezando rompa ese paradigma y no piense que disciplina es castigos, todo lo contrario. Cuando pasa algo, lo que yo tengo que hacer es cómo le enseño a mi hijo cómo lo puede hacer mejor. Es un proceso de enseñanza. Lo que te debes empezar a preguntar es qué es lo que estás enseñando. Claro, ¿Sí? Pero partamos de algo, y eso es otra cosa importante, no carguen culpa. O sea, los papás cargan culpa. Yo cargué culpa, pero yo no me puedo culpar porque a mí nadie me enseñó. Entonces acá también les decimos a los papás, no se culpe. Perdón, Vivi, ¿de qué cargabas culpa? Por ejemplo, cuando empecé a leer ese libro, yo lloraba, en cada capítulo lloraba porque yo decía, Dios mío, ¿cómo la embarré? O sea, porque yo he gritado a Sofía, porque no la entendí, porque nunca la he escuchado, porque pretendí que encajara más que pensar en lo que ella necesitaba, porque hay una parte del libro que te dice la técnica de los 10 segundos. O sea, cuando tu hijo tenga una mala conducta, tómate 10 segundos para preguntarte qué quiero enseñar en este momento. Luego pregúntate, ¿qué requiere mi hijo? ¿Que lo calme o que le dé la lección? ¿Qué requiere primero, la calma o la lección? Entonces yo primero debo estar es para ayudarlo a calmarse, pues yo no puedo dar una lección si no se calma. Y la última pregunta es, ¿cómo quiero que mi hijo recuerde esto en 10 años? Esta situación. Entonces, todo eso yo me culpaba, pero yo decía, yo no hago eso. Entonces a mí a veces se me escurrían las lágrimas mientras yo leía el libro y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero después me di cuenta que ya estaba en el camino, o sea, me estaba preparando para algo en lo que no me habían enseñado a hacer. Y yo no puedo voltear y decir, mi mamá no me enseñó. Pues a mi mamá tampoco nadie le enseñó. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos los papás? ¿Cómo aprendes tú a ser papá? Ustedes que no son papás, pero ¿cómo aprende uno a ser papá? ¿Cómo fueron sus papás con ustedes? ¿Cómo aprendieron sus papás? ¿Cómo fueron sus abuelos con ellos? Y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos cargas generacionales, ¿sí? O linajes. Hay personas que dicen, a mí me dieron juguete, me dieron correa y sobreviví. Y ahí estoy. Yo no tengo ningún trauma. Pero uno les lleva a terapia y están súper traumados. Caras vemos, traumas no sabemos. Traumas no sabemos, sí. Y es verdad, ya cuando las personas se sientan y están buscando una orientación,
entonces terminan reconociendo cosas a veces, ay, yo no me había fijado, ¿verdad? Con razón yo tengo miedo a esto, Sí, le huyo al conflicto, tiene algún tipo de apego evitativo, desorganizado, cualquier tipo de apego, o cualquier situación que convive a punto de pareja o con sus hijos, pero cuando se dan cuenta, eso fue en casa. Claro, mi papá siempre me dijo esto, esa palabra me marcó. Por eso nosotros le explicamos mucho a los papás, tengan cuidado con lo que les dicen a los niños, así sea en broma, así sea una broma. Sí, hemos tenido papás que hacen bromas pesadas. Sí, o sea, hay bromas que uno dice no tiene sentido. No, no tienen sentido. Porque el niño lo va a Pero tomar literal. indagas y al papá le hacían bromas pesadas. Y estaba naturalizada la conducta en la familia. Como que sí es muy importante replantear ciertos conceptos, ¿no? O sea, como lo que hablábamos desde el inicio, disciplina. ¿Cuándo o en qué momento uno sabe que disciplina es lo que es disciplina y no lo asocia como De por sí el concepto que tenemos de disciplina está más asociado a mano dura. a mano dura, Sí. tanto a la rigidez, La a bien y rigidez. a mal, a todo esto es lo que no se debe hacer, todo esto O, es lo que o sí la, se la debe hacer. psicóloga y el Sí. psicólogo de antaño, que es la doctora Chancla y el doctor Correa, que decían. Por eso Que dice, lo siguen diciendo. Y lo siguen diciendo. por eso el libro es disciplina Sin lágrimas. porque hay disciplina, puede que la persona lo golpee, lo maltrate, humille al niño. Pero para eso no hay que sufrir Y, y es- causar y eso dolor. es, sí, y eso es una disciplina, y ese niño cuando crezca posiblemente se va a comportar así con otras personas, porque en su casa su disciplina, lo que le enseñó, él fue el discípulo de ese papá que le enseñó a ser violento, y todas sus conductas las va a reflejar en adulto. Pero si tiene otro papá que le dio una disciplina sin lágrimas, porque ya ni siquiera hay papás que a veces castigan o ponen la consecuencia y se sienten mal, y ellos también lloran, no solamente llora el niño, a veces los papás también lloran, yo por qué hice esto, si ves que tú hiciste que yo me comportara así, por tu culpa te pegué, y entonces La típica lloran. justificación de la violencia. También, entonces ese tema es, cuando llegan a la fundación, siempre es una parte psicoeducativa, es ese proceso de irlos ayudando, acompañando, asesorando, para que ellos como papás también comprendan, y no para que se den látigo, porque no juzgamos, que todos cometemos y hemos cometido y seguiremos Juan creo cometiendo. que lo explica, y es nosotros damos acompañamiento, ¿sí? Hay muchas cosas que tienes que aprender en torno a las neurodivergencias y nosotros los categorizamos acá en pilares. Entonces hay un pilar que es psiconutrición, que Juan lidera, y es la relación que tú le enseñas a tus hijos con la comida, porque es indudable que el TDAH y el TEA tienen que ver con neurobiología. Y tú y yo sabemos, Dani, que lo que comes genera alimento para una neuroquímica que genera comportamientos. Entonces el principal problema del TDAH es la dopamina. Y hay alimentos que en verdad alteran la dopamina. Entonces, por ejemplo, acá siempre restringimos el azúcar, y una vez unos papás se nos pusieron furiosos, es que usted está clasificando a mi hijo como diabético. Yo le dije, no, porque el diabético realmente tiene un riesgo de muerte si come azúcar. Yo le estoy diciendo es que su hijo, cuando come cualquier cosa que produzca insulina, la insulina tiene una alteración directa en la dopamina. Y generar insulina es un proceso normal del cuerpo humano. Tú lo produces con carbohidratos simples o lo produces con azúcar. Entonces, si yo te digo que podemos regular la dopamina si tú quitas el azúcar y limitas la producción de insulina, oye, es que la insulina tú no la necesitas, el azúcar tú no lo necesitas, la insulina se produce por mera protección del cuerpo contra esa glucosa para convertirla en energía. Pero es que tenemos energía de otras partes, la proteína, los carbohidratos complejos, y los papás acá llegan sin esa información. Entonces acá se les empieza a orientar, y lo más difícil para todos es dejar el azúcar, porque los papás consumen azúcar y consumen gluten. Luego, proteínas y vegetales no comen. Entonces es enseñarles, y eso es todo un proceso. Y cuando uno les habla les decimos, acá no se les da nutrición, la nutrición es saber qué comer y qué no comer. Acá se les da psiconutrición, es la relación psicológica que tú tienes con los alimentos. Bueno, por ejemplo, hay personas, y eso lo veíamos hasta en las novelas, que una persona lloraba por una decepción amorosa, era muy común ver a esa persona comiendo un tarro de helado. Y entonces la gente relaciona eso, eso es normal. Lo mismo puede pasar en casa, ¿sí? Que hay niños que no comen ciertos alimentos porque ¿qué relación tiene con ese alimento? No me gusta la cebolla, ¿pero por qué? No sé.
Entonces encontrar el por qué no come cebolla o el aguacate. Por ejemplo, aquí han llegado mamás que, por ejemplo, no es que el niño no me quiere comer cebolla, dijo una mamá. Y yo le dije, ¿qué? ¿Y a ti te gusta la cebolla? No, uy, yo no puedo, yo miro la cebolla, a mí me da de todo. Entonces, ¿cómo tú le exiges a tu hijo que coma cebolla? Si mira, ¿y tú esto lo has dicho delante de tu hijo? Claro, yo le contaba a mi hijo que yo una vez vomité cuando me dieron cebolla de niña y que hasta le hicieron comer los vómitos por vomitar la comida. Y en esa época que así era la disciplina, ¿no? Entonces, Ahí quedó la huella. claro, y entonces el niño, la niña, el niño escuchó eso de mamá y dijo, a mí tampoco me gusta, porque hay una asociación, lo está diciendo mi figura de autoridad y es así, muchas cosas de las que aprendemos las aprendemos es de casa, no a veces ni por la experiencia vivida propia, sino porque lo que vive en mi entorno. O por ejemplo con los niños TEA, que hay un caso que yo recuerdo que me pareció espectacular, que Perdón, TEA es trastorno del espectro autista, que también manejamos de la misma manera, o sea, entrenamos es a los papás. Y él no comía aguacate. Sí. Pero es por las texturas. Los niños con espectro autista tienen mucho rechazo a las texturas de la comida y pues era como muy baboso para el niño, entonces no. Y entonces Juan les enseñaba técnicas para acercar al niño a esa comida sin que la comiera. Cuando después no, es que él comía aguacate feliz. Estamos hablando de un niño como de 4 años que no permitía que nadie lo tocara, no permitía que le lavaran los dientes, o sea, súper agresivo. No, después eso llegaba con una felicidad a la fundación. Él preguntaba, era mucho por el doctor Fabián, mi amigo Fabián. Y el doctor comía y era que Juan llegaba y le enseñaba siempre, porque él decía que él llegaba porque le iban a enseñar trucos de comida. Entonces me dicen, ¿cómo hizo? Y decía, pues mira, Juan les explicaba, es la relación. Primero, no es divertido. Entonces les pidió que compraran un aguacate que estuviera durito y que lo partieran en cubos. Y que toda la familia se sentara en el comedor con la hermana, los papás, a ver quién armaba la torre más alta de bloques de aguacate. Y entonces empezó a ser divertido. Después fueron buscando uno más blando y entonces decía, vamos a hacer mascarillas. Y entonces que él le aplicara mascarillas al papá de aguacate. Y es porque se fuera poniendo aguacate hasta que él se pusiera mascarillas, porque en esta zona de los labios tú tienes sensibilidad al sabor aunque no esté dentro de tu boca. Y haces un acercamiento, el olor del aguacate, te vas familiarizando. Esa es la zona areal, entonces de alguna manera se queda aquí, por ejemplo, tú te echas limón acá y te puede arder esta zona, ¿sí? Cualquier alimento tú lo alcanzas a percibir, hay una Acá. sensibilidad, casi que la digestión casi que inicia desde acá, Desde desde el ahí. olor y desde esta. Entonces el niño está untado de aguacate toda esta zona y por algún momento de pronto va a saborear el aguacate, entonces Y ya ya tuvo no es ese tan acercamiento, terrible. pero es poco a poco, sí, es por ejemplo decirlo, vamos a comprar, vamos al mercado, que el niño agarre el aguacate. Que los escoja, Que los enseñarle a que él escoja, los escoja. que lave un aguacate. Qué que hermoso, perdón, te interrumpo porque con todo lo que nos están contando es como, o sea, decirle a los papás como volteen la mirada a este ser humano que tienen al frente y dedíquensele, o sea, a buscar las maneras, porque muchos papás es como, no come, o no hace, o no quiere, ya, pues. Nosotros lo que estamos Claro, es ahí y no para se les enseñarte, enseña. para darte trucos, para quizás ayudarte a observar lo que tú no ves. En algún punto cuando iniciamos, bueno, era psiconutrición, neurofeedback, que es lo mismo que hace terapia ocupacional, pero queríamos enseñárselo a los papás para que ellos lo hicieran con los chicos en casa, diario. Que algunos terapistas ocupacionales dirán, están enseñando todo, y digo, no, pero pues es que estos niños necesitan terapia diaria, y los papás se la pueden hacer, Los que están todo el tiempo porque son entrenamientos para mejorar la concentración, la atención, y terapia familiar, porque ya les explicamos por qué es tan importante, y terapia conductual, que aplicamos mucho las teorías de Daniel Siegel, que son impresionantes. Entonces, esos 4 pilares fueron un bloque súper fuerte. Después empezamos a notar que no teníamos tiempo, o sea, que nos hacía falta mucho tiempo, que los papás nos llamaban mucho y nos colapsábamos. Entonces apareció un grupo de estudiantes de la Universidad del Bosque y nos hicieron un regalo maravilloso que hoy en día se ha vuelto un fuerte de la fundación, y hoy en día se llama Sofía, y es una IA que se llama Sofía. Y pues ahí en TikTok la van a ver, es una muñequita toda robotizada. Y Sofía es una IA que maneja el ChatGPT, pero ella solo te responde cuando tú tienes usuario y contraseña un ID creado por la fundación que te brindamos.
Y Sofía es tu acompañamiento 24/7. Me parece. Ok. Entonces Y tú la es... encuentras en ChatGPT y ahí aparece, pero esta IA tiene código para los padres. O sea, tú puedes entrar y preguntarle, pero ella te va a decir, si quieres consultar, dame tu ID y tu número de identificación. Ok. O sea, solamente los que tienen usuario pueden interactuar con esta IA Sofía, Y son porque es las de la personas que fundación. estén en la fundación. Los que están en la Ya. fundación. Entonces, a veces hay papás, mamás, papitos en general, que tienen algún inconveniente. La inteligencia ya está alimentada de todo lo que sabemos, de lo de la fundación, de los libros, de todo lo que hacemos. Entonces, ellos le preguntan, primero colocan el código, entonces, hola mamita Laura, ¿cómo estás? Y entonces, no, es que estoy aquí en un problema con Camilo, Camilo no me quiere hacer caso, le voy a dar de comer, son tales horas, y Sofía te empieza a orientar. Bueno, vamos a revisar, vamos a calmarnos, y vamos, cuál es el contexto más claro, y ayuda a aterrizar, y hay mamás que dicen, uy, hice todo lo que me dijo Sofía, y perfecto, funcionó. funciona. Y tiene razón, hasta me ha ayudado a calmarme y hasta le preguntan otras cosas y aprenden y preguntan temas de psicología y el TDAH y o sea, aquí llegan ya antes casi que a enseñarnos cosas. Entonces es bonito, es interesante eso. Esta ahí es una herramienta muy importante para ellos porque muchas veces nos llamaban, a veces en altas horas de la noche, a decirnos que el niño estaba comportándose, haciendo una pantaleta o que se quería lastimar a veces y a veces nos tocaba salir, ir a atender, ayudar, acompañar, hasta con policía de infancia en algunos casos. Entonces era complejo, pero la inteligencia ha ayudado mucho y los niños también interactúan porque le preguntan a Sofía. Vamos a hacer aquí una prueba. Nosotros tenemos nuestro ID, entonces vamos a interactuar con ella un momentico. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Viviana, estoy muy bien y me encanta tener esta charla contigo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que tengas en mente o simplemente querías charlar un poco hoy? Sofía, estamos grabando un podcast hoy, estamos con 2 amigos, Andrés y Daniela, y te queríamos presentar. Me gustaría que tú te presentaras con ellos y pues a todos los que nos vayan a escuchar en este podcast, ¿qué haces tú en la fundación? Hola a todos, soy IA Sofía y formo parte de la red de apoyo en la fundación. Mi misión es acompañar a familias, docentes y amigos, ofreciéndoles orientación práctica para mejorar la calidad de vida de quienes tienen TDAH. No doy diagnósticos ni hablo de medicamentos, pero sí me encanta escuchar, comprender y dar estrategias prácticas. Estoy aquí para sumarme a la conversación con ustedes. Mira, te los quiero presentar. Este es Andrés y esta Hola, es Sofía. Daniela. ¿Me podrías decir cómo está vestida Daniela hoy? Veo que Daniela está usando una chaqueta de punto de color beige o gris claro y debajo tiene una blusa oscura. Además lleva gafas y un collar dorado que le da un toque especial. Un gusto conocerlos a ambos. Sofi, gracias. Me gustaría que nos recordaras, pues, que siempre estás para nosotros. La ventaja de que puedes acompañar 24 horas los 7 días de la semana a los papitos de la fundación. Por supuesto, siempre estoy disponible para acompañar, escuchar y ofrecer sugerencias, sea la hora que sea. La idea es que las familias nunca se sientan solas en el camino. Ya sea un desafío cotidiano o un momento de duda, aquí estaré, lista para dar apoyo y guiar en lo que necesiten. Esa es la ventaja de este acompañamiento constante. Está tremendo. Tiene una retroalimentación de todos los casos que van. Cuando- O sea, digamos, todos los casos se unen en una sola base de datos. Sí, Sí, cuando tú pones tu ID, él te saluda, te dice, hola Andrés, y sabe que tú eres el papá de qué niño y qué diagnóstico tiene. Ok. Y ustedes Y- lo alimentan. O sea, ustedes Sí, es una alimentan base de datos que se alimenta para darte el ID que está en la nube. Y cada vez que tú haces preguntas, ella también envía un informe a la base de datos diciendo, Andrés realizó la siguiente pregunta. O nos Ok. hace una retroalimentación de, han estado preocupados por esta razón. Ya. Entonces a veces nosotros podemos revisar la base de datos o el ingeniero la revisa y dice, mira, esta familia ha estado recurrentemente preguntando esto. Hay otra
cosa que le hemos explicado a los papás que lo aprovechen es cuando van a hacer compras en un supermercado y hay que tener en cuenta que leer las etiquetas. Y a veces cuando uno va y mira las etiquetas aparecen una cantidad de ingredientes que desconocemos y no sabemos qué es la maltodextrina o un eritritol o qué es el colorante número 5, la tartracina. Entonces, y van a comprar un producto y dicen, uy, eso tiene una cantidad de ingredientes, pero adelante en la etiqueta dice sin azúcar o libre de gluten. Y es mentira. Y claro, exacto, las palabras light, dietético. Sofía te puede revisar eso. Y entonces es que nosotros le digamos, tómale foto a la etiqueta y dáselo a Sofía. Y dile de acuerdo a tu hijo si es recomendable o no. Y ahí de una vez te va a decir. Y en la todo. nube, Sofía tiene ya, porque eso lo hacemos desde el área médica, Sofía tiene las restricciones. O sea, ella ya tiene programadas las restricciones de ese niño en específico. Es más, cuando nosotros te preguntamos si tienes antecedentes médicos, ella en la nube ya tiene tus antecedentes médicos, entonces adicional dice, entonces ustedes tienen a Jaimito de hijo, entonces para Jaimito este producto no es adecuado por esta y esta razón, pero porque él ya está alimentado. Y ese código o ese ID se le da a uno a papá y otro a mamá. Cuando los niños están muy chiquitos, Sofía tiene la habilidad de bajar su lenguaje al nivel del niño. Entonces aquí tenemos niños pequeños en que la mamá dice, yo no sé cómo explicarle, entonces dile a Sofía que se lo cuente al niño. Entonces le digo, enciende la cámara como la encendí contigo. Y entonces le dice, hola Jaimito, mamá me contó que quiere que te explique esto, te voy a contar un cuento. Y a los niños se los cuenta narrativa de cuentos, historietas, superhéroes. O sea, tiene esa capacidad de bajar el nivel de lenguaje al nivel del niño. Entonces, de repente, no, Jaimito no es niño de 5 años, sino es un niño de 14 años. Ya ella eleva su nivel al nivel de un adolescente. Okay. Cuentan chistes. Qué buena herramienta. Y además es como un apoyo tanto para ustedes, para el acompañamiento que le hacen a los papás, como para los papás, pero no es un reemplazo igual de la responsabilidad que ellos tienen como con sus hijos. Claro, por ejemplo, ellos pueden aquí hablar algo con IA Sofía y pues pueden sentir una orientación, un apoyo, como un paraguas para poderse cubrir un momento, pero cuando llegan acá, cuando nosotros, digamos, Sofía no hace lo que hacemos nosotros de observar. Observarlos. Una cosa es lo que yo diga, pero en la observación visual es importante, el ver el comportamiento, la conducta. Aquí hemos visto de pronto familias donde están hablando algo y uno puede ver a la otra persona incómoda. Entonces, por ejemplo, yo te veo a ti, estás con los brazos así, entonces yo podría decir, no, él se está cerrando, pero sí, no, sí. Y entonces estoy malinterpretando, exacto, Sí. pero no es que se esté cerrando, porque uno dice, entiendo porque el contexto está haciendo frío, pero una inteligencia, veo que tienen los brazos así, es porque se está cerrando y no es así. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos cosas acá que tenemos que analizar entorno, contexto. Hay papás que a veces están hablando con los hijos, y es que este muchacho, y unas hacen esto así, y el niño hace así, se asusta, y eso ya yo lo observo. Y entonces yo digo, ¿cada cuánto hace eso tu papá? Y dice, ¿qué cosa? Ni siquiera se dio cuenta. ¿No te diste cuenta de lo que hizo tu papá? No. Sí, que golpeó la mano cuando es que este muchacho siempre le he dicho, y yo nunca hice pequeños eso. gestos que nos dan conductas que son las que tratamos de que corregir. hay violencia, o sea, que se ve cierto. O sea, Sofía igual se convierte como en una estructura de la información, por ejemplo, en cuanto a la alimentación. Pero tenemos que alimentarla nosotros. Y conductas. Y por ejemplo, con esto se me ocurre como que qué tipo de límites le ponen ustedes a la inteligencia artificial, como este que estás contando, pero qué otros límites le ponen ustedes. Medicación. No puede medicar, no puede diagnosticar. Sí, no puede hablar. Lo que pasa es que nosotros la fundación al comienzo había iniciado como algo clínico, con el enfoque clínico. Pues nosotros ya empezamos a hacer convenios con algunas otras empresas y nos dimos cuenta de que no debemos manejar un enfoque clínico por unos temas más como legales de esas otras empresas con las que trabajamos. No, y además porque es que lo clínico restringe mucho el proceso y de por sí está muy mal estructurado. Según la guía clínica, el TDAH se debe manejar con anfetaminas. En psiquiatría, o sea, no hay manera, pero pues tú que sabes que es la anfetamina, darle a un niño de 5 años anfetaminas. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo es el tema de la medicación?
Anfetaminas, este Pues diagnóstico? nosotros como no somos clínicos, no hay no apoyamos. psiquiatra, no hay Eso. médico, nosotros somos más es psicoterapia, acompañamiento, digamos que Psicoeducación. sí, es más que todo exacto, psicoeducación, educar a papá y mamá, orientarlos, pero en esa área no nos metemos, ¿sí? Sí, pero digamos que piensan con que el niño vaya, lo evalúen, lo diagnostiquen y Mira, una vez Hay casos, lo- perdón, hay casos que sí, Es digamos, necesario. no nos metemos en eso porque es respetable del área médica y de psiquiatría. Es cuando decimos, bueno, el niño Se autolesiona se o lesiona, lesiona a lesiona a otros. otros, sí, Ok, o sea, digamos. tiene que haber esa O, especificación. exacto, o hay algunos daños realmente, daño cerebral que requiere una medicación. Entonces uno dice, no, porque obviamente el medicamento sí lo requiere. Porque, por ejemplo, puede haber un niño que tuvo un accidente y tuvo un daño cerebral Tiene y tiene convulsiones. convulsiones. Ese daño cerebral lo indujo a tener un comportamiento TDAH. O sea, Entonces, se trata encaja, como un TDAH. aunque no parezca, encaja en el TDAH, Sí, aunque no es de nacimiento. pero su medicación es respetable y no se puede Claro, tocar eso no se porque puede es tocar. ni por nada, porque es que es necesario para la vida del niño, ¿sí? Acá les decimos a los papás nosotros no podemos negar que hay momentos en que la medicación es necesaria. Ahora, lo que nosotros sustentamos ya como criterio, como pensamiento muy personal nuestro como directivos de la fundación, es que para nosotros no es la primera opción. ¿Sí? Nosotros no te vamos a decir que la suplementación con vitaminas o la alimentación, la sana alimentación, sea el camino fácil. No es un camino fácil. Pero les decimos a los papás, inténtenlo. O sea, inténtenlo porque sí funciona, sí mejora. De todos los padres que hemos tenido a la fecha, todos los que han restringido el azúcar han mirado mejoras notorias. El primer mes lo notan, y es que de todas maneras la medicación es muy fuerte, de todas maneras, sí puede generar en algunos casos dependencia, esa farmacodependencia como se Genera llama, adicción. pero estamos apagando solamente el incendio, Síntomas. síntomas, pero no vemos No, el la foco, raíz, la raíz, claro. que es donde toca ir, y tiene que ver mucho, tiene que ver con su entorno familiar. Además tienes es que enseñarles, o sea, es una condición para toda la vida, van a vivir con eso toda la vida, tienes que aprovechar su infancia para enseñarles a vivir con eso y a dominarlo, pero no a desaparecer. O sea, cuando Juan te decía es que sobrepiensan y prestan atención a todo, eso no va a desaparecer. Lo que tienen es que adquirir habilidades conscientes para lograr por ciertos tiempos concentrarse en una cosa. Hay casos en que llegan niños con unos traumas muy grandes, digamos, a veces de abusos sexuales o algún tipo de violencia y tuvieron que ser medicados porque el trauma es muy grande, no pueden dormir, no pueden controlar la ansiedad Sí, es necesario. y tienen que regular esos neurotransmisores químicamente con la medicación. Y uno entiende eso y la idea es ir acompañando en psicoterapia hasta que poco a poco pueda otra vez reincorporarse a la vida tranquilamente y dejando la medicación porque la medicación es algo momentáneo, debe ser momentáneo y no debe ser para toda la vida, a no ser que realmente sí haya un daño, que uno diga definitivamente toca porque es que tiene cierta patología o cierta situación física. Pero nosotros siempre tratamos de ayudar mucho a los papás, es a que ellos aprendan a regularse y a regular a sus hijos en esos momentos de crisis, que si hay ansiedad, porque entonces si el niño está en un ataque de ira o está en un brote a veces, como le dirían psicótico, que es gracioso, pero a veces suele ocurrir, entonces no, ya toca hospitalizarlo, toca medicarlo y a veces se amenazan. Hay niños que los amenazan o a veces están diagnosticados con la... Es que el tema de las etiquetas es algo que siempre entra en conflicto. Yo sé que es necesario saber qué tiene la persona, pero a veces esa etiqueta como que lo pone y lo encasilla y usted tiene TLP o usted es trastorno afectivo bipolar o es un TAC, trastorno de ansiedad generalizado o TDAH o en fin, la cantidad de trastornos que hay y para cada uno formas de medicación y forma clínica. Y ya, y medicación, pero y el contexto humano, ¿Dónde queda? la parte familiar realmente, porque el sistema, los colegios dicen, necesitamos que ese niño lo vea ya un psiquiatra, para que le formulen medicación, para que se me calme, para que uy, ya no quiero tener más ese foco allá de ese niño, pero el niño se apaga, ¿sí? O el que es inatento, entonces lo queremos más despierto, entonces lo estamos volviendo adictos a ciertos medicamentos que no es necesario y lo único que el niño necesitaba tal vez era una mejor alimentación, un mejor estilo de vida, una mejor educación familiar o un entorno familiar saludable donde el niño se sienta amado, donde sea comprendido, donde conecten con él.
pero que él siempre se siga viendo, yo soy el problema, yo soy el que tengo que tomar medicamentos, yo estoy mal, y nadie lo entiende. Entonces para ellos es muy difícil porque aquí llegan llorando. Los mismos niños se quejan porque yo soy el problema y no estamos viendo esa parte humana. Entonces siempre debe haber un equilibrio. Hay momentos que medicación, claro, es importante, pero no en todos los momentos va a ser necesario. Yo creo que nosotros invitamos a los padres porque sí hemos tenido que llegar al punto de convencer a papás de que acepten el proceso psiquiátrico, pero pues lo que te digo, son niños que se están autolesionando, son niños que están lesionando ya a sus padres, a compañeros, y eso los hace sufrir a ellos, al niño, porque se dan cuenta que no lo logran controlar. Entonces, sí hacemos procesos de psicoterapia para ayudarle a los papás a procesar el hecho de que acepten que eso se va a hacer por el bienestar de su hijo y de que no va a ser eterno, pero momentáneamente hay que ayudarlo con medicación a calmar esos impulsos. Pero sí les decimos a los papás y los invitamos a la fundación, venga, inténtelo sin medicación. Usted es el principal terapeuta, pero como todos, como tú y yo, cuando queríamos aprender a hacer psicoterapia, pues tuvimos que ir a estudiar y aprender. Y acá llegan papás que llega el tercer mes y les dice, bueno, ¿ya te leíste el primer capítulo? No lo leen, sí. Te damos un lector de PDF. Es que no he tenido tiempo. Yo, sí tienes tiempo. Mira que una de las cosas que también nos llama mucho la atención de la fundación y es que nosotros queremos que la gente la conozca, se vincule, que done, que haya donación, que de eso es lo que vive una fundación, de la donación como tal. Porque a veces estamos mirando afuera muchos chicos con el tema de las adicciones, la drogadicción, estamos viendo altas tasas de suicidio, una cantidad de trastornos de ansiedad, de depresión. Estamos viendo mucha violencia o delincuencia y ocurre que muchos de los niños con TDAH, con esa inteligencia, esa hiperactividad, ellos terminan desescolarizándose a veces solitos porque el sistema quiere que yo encaje, pero no están mirando mi potencial. Yo soy muy creativo, pero ellos quieren que yo sea matemático y lo mío es el arte, y si no saco buenas notas de matemáticas, no soy bueno. Entonces se desescolariza, ese niño se desanima, hay deserción escolar. Entonces, como son muy inteligentes, entonces están los chicos del barrio que están consumiendo, los delincuentes, y como hay tanta inteligencia y genialidad, podemos hacer esto así, camina y nos subimos en la moto y hacemos esto. Entonces, genialidad para la delincuencia, y se nos van muchos chicos por ahí, y hay muchos estudios que han hecho encontrando personas que en las cárceles o en los centros de reclusión para menores con sintomatología de un TDAH. ¿Sí? Por tanta hiperactividad, tanta impulsividad, tanta energía que no sabe qué hacer con ella, pero fueron niños que no supieron ser tratados. Lo que hacemos hoy en la fundación es que queremos rescatar esos posibles chicos que van a estar por allá en las drogas o en la delincuencia, es evitar que eso ocurra. Y a veces los padres siempre señalan eso, es que se me volvió drogadicto, es que ese chino nunca, y le dimos rejo y nunca pudimos con él. Y entonces uno dice, pobrecito el niño, pobrecito ese adulto que ahora está sufriendo porque de niño no fue atendido de manera adecuada. Entonces, aquí llegan mamás con chicos ya de 20 años y yo creo que tiene TDAH, y uno los revisa y sí, tienen toda la sintomatología, pero llegan adictos y uno los mira y yo les digo, no, es que ya, o sea, quieren como que tú hagas un milagro, cuando ese es un proceso de enseñarles desde pequeños. Entonces yo les digo a los papás siempre y a toda la sociedad, la invitación es, hagámoslo cuando son niños, preparémonos nosotros los adultos para apoyarlos, y eso es lo que hacemos en la fundación. Entonces, aquí hay una gran tarea. Yo por eso, Dani, yo te agradezco mucho que tú llegaste con esa sensación de voluntariado. Andrés, o sea, para nosotros esto es súper complejo, porque nosotros sabemos es de atender a las familias y de TDAH y de TEA. Entonces, siempre nos están diciendo, es que sus redes sociales, es que ustedes no cuentan la historia, y nosotros, pues es que no lo sabemos hacer, no es nuestro enfoque. Sí, ese es nuestro enfoque, exactamente. Entonces, personas que como ustedes llegan y se interesan por escuchar nuestra historia, porque ya vinieron ustedes a una jornada, se dieron cuenta cómo es, se dieron cuenta el trabajo que tiene, entonces es agradable sentir, ay, mira, sí, ellos vienen y se dan cuenta que hay mucho que hacer. Hoy nos reunimos los sábados, y entonces es muy agradable ver, y no sé si lo has sentido chévere, que nos reunimos todos en torno a cómo ayudamos. La gente, y eso es otra cosa que les quiero hacer hincapié, es muy graciosa porque la gente, en su ignorancia a veces,
dice que nosotros nos estamos haciendo millonarios. Nosotros no ganamos un peso. La fundación tiene que recoger mucho para pagar una carga administrativa que la ley obliga. Nosotros tenemos que tener revisora fiscal, contadora, auxiliar administrativa, por ley, más todos los impuestos que hay que pagar que la gente cree que no. Y eso es una carga mensual de varios millones, solo eso. Y entonces me dicen, no, yo ojalá Dios quiera que un día pudiéramos dedicarnos solo a la fundación, porque cada uno tiene sus trabajos y tenemos nuestros pacientes y tenemos nuestras agendas, y los fines de semana nos dedicamos a trabajar con la fundación. Y ahora tenemos un gran convenio con la Caja de Compensación Familiar de toda esta Orinoquía de Colombia, que nos está abriendo las puertas para cumplir ese sueño, y es poder llegar a las empresas, poder mostrarles nuestro trabajo y decirles, si tú nos apoyas, nos podemos dedicar 100% a esto. Sí, Yo tenía una pregunta, ¿cómo la fundación interviene, digamos, con los colegios? Porque ya vimos que también, o sea, ya entendemos en esta conversación que es un punto demasiado importante. ¿Cómo hacen? Nosotros tenemos un modelo que se creó para la fundación en colaboración con todos los que estamos allí, que nos tenemos que sentar un día y te lo muestro, casi que todos los doctores que llegan nuevos se los mostramos, y se llama el modelo sinérgico. El modelo sinérgico es un diagrama de Gantt en el que yo digo que el niño que está acá tiene 3 áreas: la terapia, la familia y el colegio. Y entonces yo debo interactuar, todos deben interactuar correctamente hasta que esa sinergia se dé en estos espacios. Entonces, yo interactúo con la familia de todas las maneras que te explicamos. ¿Cómo interactuamos con el colegio? Actualmente se está creando algo que se llama la carpeta sinérgica, y es una carpeta que lleva todo el caso del niño, pero les enseña al colegio no solo a tener centralizada en una carpeta todos los retos del niño, sino también todos los logros. Les enseñamos a recompensarlos y a actuar bajo la recompensa. Y responsabilizamos al padre de esa carpeta para mejorar la comunicación entre los padres y el colegio. Y a todo niño que llega acá les damos una capacitación gratuita al colegio. Nosotros tenemos niños hasta fuera del país y me dicen, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros te damos la capacitación virtual al colegio del niño, si lo acepta, les damos una capacitación virtual. Y es totalmente gratuita, en sensibilizar y en enseñar sobre el TDAH. Y más allá de eso avanzamos, tenemos unas docentes que también manejan muy chévere el TDAH, y si el colegio lo quiere a muy bajo costo, pues le pagamos a ese profesor y les enseñamos y les certificamos a través de la fundación con horas de taller, conocimientos en manejo de neurodivergencias, estrategias para el manejo de las neurodivergencias en el aula. Entonces sí, tratamos de hacer toda una sinergia entre todo lo que está alrededor del niño. Qué gran trabajo. Sí, está. Qué admiración. Además que todo se siente como que es, pues lastimosamente, todo lo que ustedes hacen va en contra del sistema, de alguna forma. Va a favor del niño y en contra del sistema. Niño, a favor del humano y en contra del sistema. Sí, es una muestra más igual de que, pues, no me quiero poner tampoco tan político, pero sí como de que el sistema en el que estamos está muy en contra de las necesidades, de muchas necesidades básicas del ser humano. Hemos encontrado grandes aliados. Yo creo que COFREM, y hay que mencionarlo acá, COFREM lo que está haciendo es ayudarnos y creer. Nos está abriendo la puerta y nos está diciendo, muéstranos qué hacen. Hoy tenemos un convenio impresionante porque cualquier afiliado a COFREM tiene el 50% de descuento en la mensualidad. Y allá nos dijeron que qué locura. O sea, usted como un 50% de descuento. Y yo le digo, yo quiero creer en la cantidad de personas que lleguen. Nosotros quisiéramos llegar, digamos, a esos sistemas como cuando uno va a algún almacén de cadena y le dicen a uno, quiere donar a la fundación tal, que pudieran ser, nosotros estuviéramos ahí, que nos donaran a nosotros 1.000 pesos, gotica, 500 lo que dice, pesos, lo que dice éxito, una gotica. gotica. Necesitamos es eso, de que alguien pueda visibilizar esa parte de lo que hacemos y poder hacer crecer la fundación y llegarle a esos niños que están ahorita con unos papás que no tienen el conocimiento, que están frustrados, que están desesperados y que también en lugares, muchos de esos niños que viven en zonas que son de difícil acceso, donde hay violencia, drogadicción, que allá también pudiéramos llegar a ayudarlos. poder ayudar allá a esos niños, porque casi siempre vemos esos lugares
marginados como lo malo. Allá esos niños, ese barrio es terrible, pero allá no hay que ir. Y los niños, lamentablemente, por ese entorno, pues aprenden esas cosas. Y es poder ayudarlos también hasta ellos, porque acá no llegan niños o padres que no tienen los recursos, no tienen cómo. Hoy creemos que Sofía y los avances tecnológicos que estamos haciendo nos permiten eso. Tenemos apoyo de entidades grandes como Google a través de Gmail, que nos dio todos sus servicios gratuitos. Y eso se logró a través de certificarnos, porque nosotros somos una entidad certificada como entidad sin ánimo de lucro por la DIAN. Este año logramos tener la beneficencia de Microsoft, entonces tenemos todos los servicios de Microsoft virtuales, gratis, y las licencias tenemos casi un 80% de descuento en licencias, entonces eso permite que todo un equipo de trabajo podamos trabajar con tranquilidad porque tenemos servicios muy económicos que sabes que son necesarios, pagar las licencias del Word, del Excel, del PowerPoint, que todo eso va costando. Los servicios de la página web, el Azure de Microsoft son... El ingeniero acá se divierte y dice, wow, Canva, por ejemplo, para nosotros Canva es gratuito, el Canva Pro. Y todo eso se ha logrado porque hemos hecho mucha gestión. Ahorita estamos gestionando con la alcaldía de Villavicencio el propósito de ellos, estamos gestionando si nos ayudan con 2 computadoras, con 2 portátiles, y ahí van poniendo su granito de arena todas las entidades, pero todo eso es gestión. Claro. Y la gente cree que es fácil, ¿no? O sea, para eso en la alcaldía se presentan 300 empresas y solo salen 100 favorecidas. Entonces, yo les digo, todo es gestión. El convenio Cofren, tienen convenio con Cofren. O sea, ustedes no saben el tiempo y la dinámica que se invirtió en generar ese convenio. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva la fundación? ¿Legalizada? No, fundada. Es que fundada fue desde los 6 años de Sofi. Porque cuando Sofía entró con esa depresión, yo no la llevé más al colegio. Mi esposo, o sea, hicimos una dinámica familiar en la que mi esposo me dijo, dedícate a la niña. Y eso es un gran apoyo porque él dijo, yo me llevo la carga financiera. Y él se entregó a su trabajo y yo era en el apartamento con la niña. Y entonces la muñequita que está en el logo, cuando tú entras a mi historia en la página web, ves a Sofi con un vestido azul, con una pañoleta roja igualita. Entonces me la ayudaron a crear. Y yo también manejaba como Corel Draw y creé la muñequita igual que Sofía con el vestidito a rayas con la pañoleta. Y hice el nombre, yo amo a alguien con TDAH. Y hicimos una página en Facebook que se llamaba El Mundo de Sofía TDAH. Y salíamos con la tarjetita y decía yo amo a alguien con TDAH. ¿Sabías lo que es el TDAH? Y entonces Sofía, ya a los 6, 7 años, nos íbamos las tardes o los almuerzos al centro comercial. Y Sofía corría a entregar tarjetas. Entonces yo convencí a Sofía de que ella iba a salvar el mundo, iba a salvar a todos los niños con TDAH. Y yo le decía, no, yo tengo esa envidia, amor, yo quisiera tener TDAH, ¿no? Y entonces me decía, ¿de verdad, mamá? Yo, por favor, o sea, es que piensa en Superman. Y me decía, ¿cómo es Superman? Mamá, me dijo, pues Superman de grande es un superhéroe divino. ¿Tú te imaginas cómo fue de niño? ¿Cuántos pupitres rompió? ¿Cuántas cosas quemó con los ojos porque no lo controlaba? Amor, es que ser superhéroe no es fácil, todo superpoder requiere aprender a manejarlo. Y a ti te están juzgando porque hay mucho superhéroe incomprendido. Entonces ella se ríe y me decía, sí, mamá, no me comprenden. Entonces hay videos de Sofi en Facebook que ella dice, yo voy a salvar, ayúdeme a salvar a los niños con TDAH. Y ella se empoderó y empezamos a trabajar con que ella se sintiera súper orgullosa de tener TDAH. Hoy en día tú hablas con ella y ella te defiende a capa y espada, dice, por favor, yo soy desafortunada. Entonces ella está súper convencida y tratamos de transmitir eso acá a los niños. Luego de eso, pues cada vez que entregábamos tarjeticas dio la casualidad que encontramos mamitas con un problema igualito al nuestro y la casa se empezó a llenar y la casa se empezó a llenar y un amigo abogado empezó a darme, Lore me decía, Viviana, o sea, deje de hacer eso así porque me decía, usted viera la cantidad de oportunidades que se está perdiendo si usted fuera legalizada. Y yo, ay, Mauro, pero eso va a ser después papeleo y una carga administrativa. Sí, pero no mires el problema, mira la oportunidad. Y yo, Y ya hace 3, como 4 años dijo, vale. Y yo, bueno, y la creamos. Y sí, no les voy a mentir. O sea, a veces sí estresa una carga administrativa muy pesada y me enrolló súper mucho porque yo digo,
jala mucho tiempo porque hay que estar revisando la parte contable, hay que estar revisando los permisos, hay que estar refrendando muchas cosas. Entonces, ayer en la mañana estaba en reunión con el ingeniero, entonces, ¿qué hay pendiente de la página web? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay que llamar a Microsoft? ¿Qué hay que llamar a Google? ¿Qué hay que transitar estos datos a esta base de datos? Entonces, yo tengo que aprender de ingeniería, yo tengo que aprender de contabilidad, yo tengo que aprender de administración, yo tengo que aprender de todo. Y entonces ahí voy. Entonces hace poco me decían, Viviana, mira, ya estamos listos, deberíamos solicitar recursos a ONGs. Y yo me rasco la cabeza, yo no sé, no, Viviana, vamos a encontrar una persona, ella te va a enseñar. Y yo, uff. Y la cantidad de papeles que tienes que llenar para conseguir subvenciones. Por ejemplo, solicitar los recursos de Google. Nadie nos enseñó, eso fue una sentada mía de fines de semana y lea que salí con los ojos cuadrados hasta que entendí cómo montarle toda la solicitud a Google para pedir la subvención de los servicios de Google. Y hoy en día tenemos una cantidad de servicios subvencionados impresionantes. Pero, por ejemplo, lo que te digo, yo digo, esto lo hacemos con amor, pero nosotros nos pegamos unas quemadas de trabajo impresionantes y no recibimos, bueno, un peso no, el almuerzo, porque yo le dije a Dani, ese día almorzamos a cuenta de la fundación porque ese es el único pago que recibimos, y es que yo le digo a la fundación, a la contadora, a la revisora fiscal, no, ese sábado nos toca desde tempranito hasta muy tarde, no me hagan cocinar. Claro, y es agotador, Y es porque agotador. de todas maneras los papás llegan frustrados, cansados, llorando, a veces Sí. unas discusiones fuertes, y llegar uno a mediar es desgastante, ¿sí? Porque uno tiene que apelar a una cantidad de recursos para uno también estar tranquilo y ayudarlos, y claro, es extenuante porque a veces uno puede seguir de largo y a veces ni almuerza uno a la hora que es, y pues no recibimos un pago nosotros, que a veces hemos llegado a punto a veces de pensar, ya como que dejemos hasta acá porque Sí. estamos trabajando tanto tiempo gratis y no sé, no estamos viendo para nosotros nada. Cada día pero nos pide más tiempo y Sí. nos vemos absorbido el tiempo para producir para los gastos de nuestra casa. Por eso Entonces, ahorita la fundación está en un momento donde auxilio, por favor, donaciones, ayuden porque miremos, estamos ahorita haciendo convenios con algunos o llegarle algunas por medio de Cofren a empresas como de vigilancia, donde pues allá pues muchos de ellos tienen sus hijos y hay muchos conflictos también, y poder ayudarlos a ellos, que la empresa done una parte para las familias. Además, siento que con todo lo que nos están contando, cualquier familia también aplicaría para, o sea, digamos, yo entiendo que se necesita como la condición de que vengan con su hijo con TDAH, pero, o sea, ustedes... no, Es un tenemos conocimiento- familias que vienen por problemas de conducta y porque manejamos mucho terapia familiar. Y sí, o sea, tenemos familias que vienen por problemáticas muy complejas, y aquí el requisito es que tú entiendas como papá, el verdadero requisito es que entiendas como papá que tú eres el que más va a tener que entrenarse. O sea, si aquí me llega un papá trayéndonos los hijos que ya nos ha pasado, mire, le traigo el problema, al segundo mes les decimos, no, qué pena, no te puedo dar el cupo. Ay, pero no, porque es mucho trabajo, es muy poco recurso, es muy poco tiempo, y el cupo se lo damos a una familia que entienda que ellos vienen es a entrenarse y vengan con esa disposición. Entonces a mí me preguntan, ¿ustedes han negado cupos? Sí. Sí, a los papás que siguen aferrados a que el niño es el problema, a esas personas no se les puede dar cupo. Yo les iba a preguntar cómo siguen sosteniendo emocionalmente este proyecto de vida. No, cuando vemos a los papás, o aquí hay un caso de un niño que llama Juan el doctor Alcahueta, se lo bautizó, y ese niño no soportaba, o sea, era un niño muy reactivo, lleva 2 años con nosotros, no soportaba que ninguna figura masculina lo tocara. Y ver que hoy se sienta al lado de Juan y lo abraza, y acá siempre llega, hola, ¿dónde está mi doctor Alcahueta? Y entonces Juan me mira y, por ejemplo, un día estaba como malito y Juan no bajó porque se sentía muy mal. Y yo estaba atendiendo toda la jornada con los voluntarios y llegó ese niño. Y le pica y Juan ya se había como arreglado, pero estaba arriba, malito, indispuesto. Y entonces dijo, pero déjame ver a mi doctor Alcahueta. Entonces me tocó marcarle, amor, ¿en serio? Si no bajas, ese niño va a subir a sacarte. Pues sí, señor, que subió. Y entonces lo bajó
porque estás malito, yo te cuido, ven, yo te cuido. Y entonces nosotros recordamos hace 2 años cuando él no toleraba a nadie y Juan, con una paciencia, cuando él se tiraba al berrinche, se sentaba sin tocarlo, les decía a todos que se alejara y Juan se quedaba razonando con él, estableciendo vínculos de confianza. Entonces es hermoso. O mamás que acá llegaron destruidas emocionalmente y me abrazan y me dicen, Viviana, usted me devolvió la vida, usted me devolvió la noción de que soy buena mamá. Entonces a veces yo estoy cansada y cuando vemos eso no. Y también porque hemos recibido apoyo. Nosotros tuvimos sede fuera y el año pasado tuve una situación de salud muy fuerte que yo creo que nos cambió como familia. Y yo empecé a alejarme de la fundación y yo ya no iba, no me aparecía. Pero yo no le decía a nadie y pues lo sabíamos nosotros que el proceso de salud mío era muy delicado y vivía con mucho dolor, los medicamentos ya no me hacían efecto, cada día iba empeorando. Y a lo último ya nos decían, no queda más sino una cirugía, pero es una cirugía muy riesgosa, es una cirugía de la que no sabemos si sales viva. De por sí es una cirugía en la que me reservaron camas de UCI, me pidieron 6 litros de sangre porque no sabían si yo me iba a desangrar en la cirugía. Y al final, cuando ya no podemos, les decimos a los papás, eso fue el año pasado, les dijimos, yo no puedo seguir viniendo. Entonces los citamos a todos a una reunión porque ellos siempre quieren que yo esté. Entonces les dije, si ustedes quieren que yo esté, les voy a solicitar, los voy a volver a recibir en mi casa, en mi consultorio, porque yo debo estar muy cerca de un lugar donde descanse. No soporto estar muy lejos de una cama. Y si me canso en alguna jornada, tengo que tener la capacidad de poder subir a mi habitación, acostarme y pues quedan con Juan o con Valentina. Y eso fue al unísono, o sea, esa colaboración de los papás de no, doctora, lo que necesiten. Nos llamaban, me traían fruta, me decían, ¿qué necesitas? Entonces como que fue un momento en el que dijimos, nosotros acá no solo sembramos lo que dimos, sino, o sea, no solo les dimos, sino que ellos nos devolvían mucho cariño. O encontrarnos chicos que cuando se enteraron, hay un chico que recibimos de 17 años que él decía que él nunca iba a estudiar nada y llegó con adicción a la marihuana. Y ahorita ya va para empezar, ya pasó el técnico en veterinaria y va a estudiar veterinaria. Y entonces él dice que el día que se gradúe nos lleva a nosotros 2 porque nosotros en terapia nos le pegamos hasta convencerlo que él podía ser veterinario. Y entonces él dice, ustedes son parte de mi casa. Entonces cuando a ti te dicen eso, te aseguro que hay días que tú quieres mandar esto al carajo, del cansancio. Y nos sentamos los dos a razonar y decimos, ¿qué hacemos? Y pero es que las familias, pero es que cómo lo hacemos, pero es que... Y no podemos. Y también está Sofía, pues o sea, su hija, que les recuerda constantemente que los papás necesitan esa mirada y ese apoyo para que sus hijos puedan también disfrutar de una vida plenamente. Sí, Sofía por sí ya determinó que va a estudiar psicología. A él se le acabó la batería, sí. Y a mí me pasa eso. Esa es otra cosa, ellos tienen batería social. Sí, ese es el tema del TDAH también. Uno llega un momento en que habla y dice cosas. Yo, por ejemplo, en una jornada termino cansado y si me pongo a hablar con personas que llegan, 3, 4 personas y ya, después no quiero desconectarme, me pongo a jugar en la Xbox o me pongo a ver una película, pero quiero desconectar, ya me conozco. Sí. Entonces ya llega un momento en que ya no me siento cómodo. Juan es el que se va a jugar con los niños, pero Sí. eso tiene su ganancia porque esos chinos le cuentan cosas que a nadie más nos contarían y parece que estuvieran jugando con otro niño y entonces... Sí. Y le cuentan como cuando un niño le cuenta a otro niño la travesura que hicieron. Y ya cuando se van en terapia, Juan me dice, ¿vieras lo que hizo? Y yo, ¿en serio? Me cuentan cosas, soy como otro niño porque me pongo a jugar y con ellos sí me siento bien, juego, Sí, hablo claro. bobadas. Y... Uy, ahí se queda. Yo creo que igual ya estamos como acercándonos al cierre y esto es un tema para hablar muchísimo tiempo, o sea, no nos da una hora para Total. para Tiene seguir muchas hablando del aristas, tema, sí. Yo tenía una pregunta muy, pues ya como interna, como que la he tenido ahí, quería hacérselas, y es, ¿qué consecuencia tiene el celular en los niños chiquitos? Ahora que hablaban de la dopamina, del azúcar y todo eso,
¿Qué consecuencias puede tener el celular en una crianza, en la crianza de un niño pequeño? Específicamente en el TDAH, sobre estimulación. Pero es complejo, Andrés, porque es una realidad. O sea, es una realidad de la dinámica actual. Entonces, yo no puedo convivirle para toda la vida la tecnología a los niños, porque igual los va a alcanzar. No puedo mantenerlos aislados de esa realidad. Entonces, si te vuelves enemigo de ella, tus hijos van a verte al igual, como es que tú me lo quitas. Entonces siempre les decimos a los papás, úsalo a favor, úsalo responsablemente, pero el tema es que los papás no lo usan responsablemente, lo usan como una niñera que les permite soltar su responsabilidad. Pero cuando tú me dices chiquitos, pues es que hay niños de 2 años que están, y yo digo no. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra asistente y es súper linda, la niña de ella es espectacular. Majo es divina porque ella, el celular lo tiene la mamá y ella apoya el celular y se lo pone así y le dice, te va a dejar ver los muñequitos, pero ella tiene prohibido tocar el celular. Entonces se lo pone acá y ella mira, pero le tiene totalmente prohibido tocarlo. Míralo. Y mamá, yo te lo cambio. ¿Qué capítulo quieres? Pero él tiene recontra prohibido tocarlo. Entonces, es responsable, ¿ves? Es que hay un tema, cuando están muy pequeñitos, sí, la sobreestimulación en un cerebro tan pequeño que se está apenas empezando a formar, tiene una carga enorme en los neurotransmisores, en su atención, en su concentración. Entonces, va a haber videos que están cambiando colores, imágenes. Se genera cierta adición inconsciente en el niño que cuando se lo quitan no concibe otra cosa. Entonces no va a tener conexión con cosas, con juguetes, con aquellos elementos reales, ¿sí? Con la misma alimentación, con la comida. Es genial que un niño esté en el piso, que camine, que toque un animal, un perrito, un bebé. Darle esto a un niño es muy nocivo. Ahora, ya cuando entra en un tema ya escolar, que tienen que estudiar, que tienen que hacer trabajos, a veces tienen que utilizar pantallas, una computadora, una tableta, un celular, debe ser exclusivamente para eso, para que estudie. Ahora hay unas aplicaciones de Family, ¿cómo es que se llama eso? Family Link. Family Link, para poder tener ese control, pero son muchas estrategias. Es empezarles a enseñar a ellos también el ayuno de las pantallas, que hagan ayuno de pantallas y que digan, voy a cada vez más a aplazar la recompensa, aplazar la dopamina, porque hasta uno de adulto se levante, lo primero que quiero es o ver un TikTok, ver algo que me genere gracia y levantarme el día con, no sé, con energía o con alegría. Entonces, aplazar la recompensa porque estamos con recompensa constantemente y por eso nos volvemos adictos a la dopamina. Entonces, eso es una parte importante, el ejemplo en casa, que también papá y mamá lo muestran, que cuando vayan a cenar o a comer, cero pantallas. Es que eso es otra cosa, los adultos también no nos estamos limitando con el uso del celular. ¿Sí? Además hay una cosa que pues, nuestra generación tuvo que hay que aprender a regalársela a nuestros hijos actualmente y es el aburrimiento. Como que no entendemos que el aburrimiento es necesario. Las mayores, digamos, inventos que se han hecho, grandes de ellos, han nacido del aburrimiento. El aburrimiento. Porque digo, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Gestiona creatividad. Porque aquí ya me lo están dando todo, ya una inteligencia artificial nos hace todo, ya no tenemos ni que pensar ni nada de eso porque pues, nos están quitando hasta la capacidad de la creatividad. Entonces, cuando yo quito esto, cuando hay ayuno, empiezo a darme cuenta, a conectarme con otras cosas, a observarme, a veces, yo no sabía que me había salido acá un granito, ni me había fijado, porque estamos hasta conectados tanto en esto y esta es la gran lucha, realmente las pantallas es la gran lucha ahorita, esa es la gran pandemia que tenemos ahorita acá, porque de ahí viene todo, las frustraciones. ¿Cuánta gente, y tenemos amigas y amigos de psicólogos, en especial una amiga psicóloga, que ella decía, me tocó quitar Instagram porque me estaba deprimiendo, porque se comparaba, porque miraba a otras chicas. Entendió el mal que le estaba haciendo. Claro, y por ejemplo ahorita con el contexto político, que hace poco
en las redes sociales cargadas todavía y Total, quitar. de odio. Exacto. Política, odio, sí, Y, sí, sí. y ya niños pequeñitos hablando de política. Entonces, imagínate, esta herramienta nos está haciendo mucho daño y al final tiene que ser algo muy consciente que yo diga, ok, la voy a utilizar y voy a modificar el algoritmo, voy a empezar a ver cosas Eso es. que sean geniales, que me den risa, que No me... eres consciente que hay un algoritmo. Claro, yo lo puedo Y modificar. tú lo puedes modificar. Entonces yo cierro mis redes sociales que son a toda hora temas políticos, cierro eso y más bien me pongo, o sea, a ver películas, temas de psicología, cosas que me interesen, Claro. creatividad, y solo le doy like y solo interactúo con eso. Cuando me salga algo de política, no, eliminado. ¿Para qué? Porque hay odio, hay una controversia enorme, entonces ¿para qué me meto en eso? ¿Sí? Entonces es seleccionar, enseñarle a los niños a seleccionar un contenido favorable. Sí, se vuelve una cooperación total. O sea, creo que esa palabra fue la... Sí, la palabra cooperación es impresionante. Sí, es cooperar con la tecnología, cooperar con... Porque incluso como que se me viene a la cabeza que lo que ustedes decían, por ejemplo, yo tenía mucha curiosidad como de entender un poquito más qué era Sofía, pues porque igual uno tiene yo por ejemplo, aprendiendo en filosofía y eso, como que tengo una vaina ahí con el tema de la tecnología y es que la tecnología sí tiene muchas consecuencias malas. Entonces yo decía, bueno, pucha, ¿cómo instrumentalizar? Y es eso que ustedes dicen, es usar las herramientas y la tecnología que hay disponible y cooperar con esas herramientas para lograr buenos fines. Entonces es muy chévere. Hay una parte que nosotros siempre hablamos, es el autoconocimiento. Aprender a conocerse. Cuando yo soy consciente, o sea, yo les digo a las personas, hay que entrenar la capacidad de autoobservación, autorregulación y toma de decisiones. Cuando yo tengo esa capacidad de autoobservación, por ejemplo, entré, me metí, abrí el celular acá en una aplicación y entré a, no sé, Twitter, y están hablando de política y yo me entro a opinar. Es que no me parece, yo no estoy de acuerdo, que y empiezo a escribir, me observo, caramba, medio piedra, medio mal genio, esto, o sea, me siento, no me hablen, no me digan nada, ahorita, espere, yo no me voy a dejar y lo voy a contestar inmediatamente y no me puedo demorar porque si no le contesto inmediatamente va a pensar que yo no sé del tema, entonces tengo que mostrar que yo sí sé del tema. Y esto me encuentro alterado, ¿qué vas a comer? Lo que quiera, sirva lo que quiera, pero ¿qué te pasó? Entonces, cuando yo digo, oiga, me estoy observando, estoy experimentando en mí una sensación como de ira, de rabia, de frustración. Entonces, ya cuando me observo, ahora tengo que regular. Entonces me autorregulo, venga, de verdad, ¿esto vale la pena? En una semana, en un mes, ¿esto me va a importar? ¿Esto me acerca o me aleja de mi paz mental? ¿Para qué me sirve? ¿Es necesario? No, entonces ya me empezó a autorregular. Salgo a caminar, tomo aire, respiro, pienso y ya me tranquilizo y ya después tomo decisión. Ahora sí, la toma de decisión, voy a cerrar esta cuenta, cambio el algoritmo o no vuelvo a entrar a Twitter. Y si abro Instagram va a ser solo cosas de humor, graciosas, películas, cosas de mi interés, pero aprendo a tomar la decisión. Pero nace de la observación. Cuando soy yo el que me observo a mí, no a los demás, porque allá empiezo a mirar todo lo que me está indignando afuera y no me estoy viendo a mí que esto es lo que me está generando malestar. No es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Sí, Y hay que enseñarle eso a los niños, pero primero a los papás para que le enseñen a los niños. Y más allá del celular también a los niños. O sea, el celular es un claro ejemplo, pero... Claro, y uno necesita... Pero para la vida... Claro. Mira, esa regla tú es le súper restringes clara. a un niño y puedes pasar toda la vida restringiéndose, a los 18 tú ya no lo vas a poder manejar más. ¿Y a qué va a salir a la calle? A ver una realidad de tecnología. Entonces, hay que enseñarles a vivir con ella responsablemente. Entonces, tú miras a nuestro hijo, ella tiene tablet, celular, usa la computadora. Cuando en el tema escolar me dijeron, va a usar las IAs, Sofía sabe usar las IAs, pero tú entras a ver las conversaciones que ella tiene. Por ejemplo, una vez le pusieron una tarea del Bogotazo. Y entonces era, ¿qué es el Bogotazo? Y cuéntamelo como si fuera una historia de comedia. Cuéntamelo como una novela trascendental. Cuéntamelo, y se lo pidió en varias versiones, y tú escuchabas la historia que la guía narrándole el Bogotazo. Cuando vieras la tarea que se hizo esa niña, y cuando le hicieron la evaluación, esa niña está hiper preparada, porque le enseñamos a interactuar con la guía, es obtén de ella lo necesario, pero ella no puede pensar por ti ni hacer por ti. ¿Sí? Entonces aprendimos. Yo, Andrés, era muy resistente a las IAs. O sea, yo la veía como el demonio.
Y Juan me decía, amor, pues no la demonices, o sea, hoy en día nosotros trabajamos mucho con IAs, el consultorio se maneja aquí con IAs que conocen los casos y razonamos de una manera y hemos entendido que ella puede ver a una velocidad algo que yo no veo, pero yo la contextualizo. Claro. Claro, sí, ¿Sí? uno es el que dirige. Sofía, por ejemplo, la lucha que tuvimos con los ingenieros era que se centrara en aspectos principales y es primero calmar. Entonces, siempre que tú vas a hablar, porque hay mamás que nos han contado historias de Sofía, es que llegan, no, yo estaba súper estresada y las conversaciones son muy agradables y dice, claro, entiendo tu situación en este momento. Lo primero que vamos a hacer es calmarnos juntas. Y ella se involucra como calmémonos juntas y la mamá, vamos a respirar, toma un momento, aíslate un poco y vamos a observar esta situación desde un punto neutral. Y las mamás dicen, no, o sea, genial, porque después de que ella me hizo razonar, entendí que puede ser que sí, no estaba teniendo la mayor reacción. Entonces, sí está ejecutando lo que le pedíamos. Primero busca la calma, primero razónalo, haz las preguntas correctas, no decidas por los padres. Entonces, Sofía siempre te va a hacer preguntas, te va a llevar a cuestionar lo que estás haciendo como papá, a recordarte las preguntas que tienes que hacerte y al final papá decide. Entonces, mira que sí podíamos obtenerlo, sí le sabemos poner las limitaciones. Tú no puedes generar un diagnóstico, tú no puedes dar una recomendación específica, tú no puedes decirles qué hacer, pero los tienes que hacer razonar. Claro. Y cumple los mismos criterios que cumplimos en terapia. Un psicoterapeuta no te puede decir qué hacer, no puede tomar una decisión por ti, no puede opinar por ti. Claro. Sí, es una instrumentalización de las herramientas que hay a la mano, total. Es cooperación. Para ya ir cerrando, ¿cómo invitarían ustedes a los papás, a esa mamá o a ese papá o a esa pareja de papás que tienen un niño que todavía de pronto no ha sido diagnosticado, pero le están diciendo en el colegio, bueno, les están llegando las quejas? ¿Qué mensaje le darían si está escuchando este episodio? Yo por mi parte le diría que lo invitamos a ser parte de una familia. Y en una familia todos nos apoyamos. Muchas veces me vas a preguntar cómo y yo te digo, quizás hoy no sé, pero la seguridad que tienes es que no te voy a soltar. Si estás dispuesto a que solucionemos esto, vamos a encontrar la forma. Por eso la fundación es una familia. Entonces aquí nos vamos a apoyar todos. Encuentras apoyo, encuentras acompañamiento. Aquí no encuentras una clínica. Aquí encuentras una familia. Y como familia nos vamos a apoyar en este proceso. Entonces no los estoy invitando a una corporación ni a una entidad. Los estoy invitando a ser parte de una familia. Claro, a cooperar. A cooperar. Yo diría también, por ejemplo, que las familias sientan que la fundación los va a acompañar, porque muchas personas se sienten solas en ese proceso y que digan, yo veo en la fundación alguien que me va a acompañar, va a ser mi compañía en este camino, porque fue lo que nosotros pedíamos en el momento, que nos acompañaran, que nos guiaran, que tener algún tipo de herramienta, qué puedo hacer, un salvavidas, ayúdame, en auxilio, porque no sé qué estoy haciendo mal. Nosotros brindamos lo que hubiéramos querido tener en ese momento, para no sentirnos tan solos. Entonces ya hemos cometido muchos errores y aún seguimos cometiendo errores, nadie es un producto perfecto, pero de los errores que hemos aprendido nosotros y de lo que hemos visto de los errores de otras familias también. Nos comunicamos. Entonces queremos que cuando lleguen familias nuevas encuentren, digamos, unas herramientas que se han ido fortaleciendo a base de la experiencia, que ya diga uno, vea, esto es lo que ha funcionado, estas son las diferentes estrategias que existen, miremos a ver cuál de estas sirve, si no sirve esta, hacemos esta, porque para cada niño y cada papá, cada familia son diferentes tipos de estrategias, no todo está en un solo manual, sino hay que revisar diferentes contextos y matices, no todo es blanco y negro, hay matices. Entonces de eso se trata, de que estamos abiertos a apoyarlos, a ayudarlos, de que entiendan que no están solos, que sí hay gente que los puede ayudar, inclusive nosotros también buscamos orientación y miramos arriba, asesorías también, que no nos quedamos solamente con lo que nosotros veamos, sino, oye, acá hay un caso interesante, miremos dónde más buscamos otros profesionales para que nos ayuden a manejar esta situación, porque es un interés genuino de la fundación ayudar a los niños, ayudar a las familias. Entonces, esa es como la invitación. Total. Antes de cerrar,
¿Por qué canales podría la gente que viera este podcast donar? Nosotros en redes nos encuentran como Amor con TDAH y nos encuentran en TikTok, en Instagram y @amor con TDAH. @amor con TDAH. Y esperamos prontamente con ustedes lograr mover YouTube. Sí, Así que este podcast también lo van a ver en YouTube, pero siempre nos van a encontrar como Amor con TDAH. Y nuestra página web, ahí encuentran centralizadas todas nuestras redes, www.fundacionamorcontdh.org. Y allí funcionan todos nuestros botones porque nuestros ingenieros son súper juiciosos. Entonces Sí. siempre están súper pendientes de todos los botones y de que todo funcione y nos van a reconocer por la muñequita, esa muñequita toda tierna. Esta es la página de la fundación, no sé si la quieras ahí revisar. Sí, sí, Listo, sí. ahí la linkeamos Ujú. en el episodio. Bueno, Vivi, Juan, muchísimas gracias. Nos No, Muchas encantó gracias. A ustedes por el escucharlos. apoyo. Para nosotros es importante que nos hagan visibles y es lo que necesitamos, que, hemos dicho, nosotros decimos hay que poner un huevo y cacarear por 10, ¿sí? que todo el mundo vea que Está bueno, no puse está uno, chévere. puse 10, güey. Entonces, que nos conozcan, que nos vean, que Y que se escuche de verdad esto en tantos lados porque se Ujú. están moviendo tantas cosas de verdad sin sentido y no esto que tiene tanto amor y profundidad. hay algo que ha pasado que una vez en un evento una mamá que lleva apenas iba a tener el bebé, estaba en embarazo, tenía 1 año, estaba bebé, quería entrar a la fundación porque dijo yo quiero ahorita antes de que mi bebé esté más grandecita, quiero prepararme, no tiene TDAH, no tiene ninguna neurodivergencia, Sí. pero entendí en esta capacitación que lo que yo hago con mi pareja y las discusiones afectan a mi hijo. Afectan. Entonces dijo yo quiero entrar a la fundación y me pareció muy inteligente, una chica como de 27 años, jovencita, yo no sé si también, yo no sé qué profesión, si es que era psicóloga también, pero le llamó la atención y quería hacerlo antes de saber si tenía neurodivergencias o no el niño. Entonces, Y algo que interesante. se me Claro. olvidó, ¿cómo invitan ustedes a los colegios para que se sumen también a este ejercicio de psicoeducación y sensibilización? Porque sí hay una estigmatización. Mm. Nosotros Impresionante. llegamos a los colegios por los niños. O sea, si aquí llega una familia, inmediatamente empezamos a hacer comunicación con el colegio de ese niño. Por Pero medio de digamos, una si un carta. colegio dice como me gustaría, no, o sea, digamos, no tienen relacionado como ninguna familia. ningún Nos niño, pueden pero- ubicar y automáticamente estamos dispuestos a ayudarlos. O sea, si alguien toca la puerta y nos pide ayuda, hay ayudas que nos cuesta más, porque acá nos llegan familias, como nos ven fundación, entonces nos dicen necesito su apoyo y no tengo dinero. Entonces aquí se hace una caracterización, por ejemplo, y les decimos, ok, dame un tiempo, porque no es fácil encontrar ayuda, o sea, no es fácil encontrar ayuda financiera, pero pues tiene que haber una ayuda financiera porque entendimos que tenemos una carga de gastos que tenemos que cumplir. Entonces, eso es una búsqueda porque algunos amigos o empresarios me dicen, cuando yo les digo, lo quiero invitar a almorzar, me dicen, uy, este almuerzo me va a salir caro. Porque yo le digo, usted supiera, viera esta familia y les muestro el video. Viviana, eso es manipulación, yo sé. Pero acuérdese que arriba hay un Dios que todo lo ve. Y usted debería ser agradecido con todas las bendiciones que recibe. Y cuando me dice, ah, vete a ver, ya lo financio. Y ahí los... Claro, sí, que los... se están sí. ahogando también. El colegio que quiera de pronto una orientación, una capacitación o que nosotros vayamos a hablar del tema, Escribirnos. estamos abiertos y de manera gratuita vamos, le explicamos a los profesores, pero también a los papás, que muchas veces llegamos solamente a los profesores, pero cuando nosotros les decimos que ellos tienen que hacer algo, más tarea para mí. Entonces como que no quieren, sino que O sea, pereza. Y algunos esto, sí. esto no es que lo solucionen los profesores, esto no es que lo solucionen los papás, esto lo solucionamos todos. Claro, Esa es la todos, verdad, todos. Todos tienen, el niño también tiene que poner de su parte, los papás, todos tenemos que comprometernos. Entonces, Claro. hay colegios que nos buscan y nos dicen, no, ya la capacitación y siguen los mismos problemas. Es todos, Todos, total. todos. Sí, porque ahí hay un tema, por ejemplo, el tema de las emociones. Entonces, nosotros podemos tener aquí todo estructurado, pero tenemos también profesores con sus problemas. Entonces, llegan los papás con el niño y el niño es el problema. Mire, ese niño terrible. Pero vemos a papá y mamá, sí, pero esa comunicación y esos conflictos en casa también están afectando al niño. Y va uno al colegio y el profesor o los No profesores... tienen estrategias de manejo para y ellos. aparte de eso también tienen sus problemas, que hay profesores, los niños son tan inteligentes que hemos tenido niños que nos dicen, ese profesor ya me cayó mal,
¿Y por qué? Porque lo primero que dijo el primer día que llegó, dijo, bueno, niños, yo no debería estar acá primero que todo, yo debería estar dando clases en una universidad, pero ni modo, me tocó acá con ustedes. El niño, ¿para qué le interesa eso, saber eso? Y ya ellos como que pusieron una barrera, ya este profesor me cayó mal. Porque a veces son muy literales, son muy sensibles, el sentido de la justicia está muy alto para ellos. Entonces, aquí casi que toca que todos nos aprendamos y revisemos a nosotros mismos, porque hay profesores que se frustran, pero en medio de esa frustración no saben cómo interactuar con los niños y se les salen palabras o conductas que los afectan. Y entonces uno dice, caramba, son seres humanos. El colegio puede ser muy bueno, pero un profesor puede llegar con un problema, se acabó de separar, algún conflicto tiene y termina desquitándose con algún niño en el salón. Claro. Y el niño a viceversa, puede tener problemas en su casa y se desquita allá. Los papás pueden tener un problema y se pueden desquitar con el profesor. O sea, estamos, mejor dicho, lanzándonos los unos a los otros nuestros traumas y sacándolos a flote. Y creo que el mensaje es súper lindo y súper claro, como de verdad todos tenemos responsabilidad, pues como con los niños, tengamos hijos o no tengamos hijos, pues siempre tendremos niños cerca, alrededor. Sí, eso es cierto, así es. Todos fuimos niños, Ajá. entonces a nosotros no nos escucharon en ese momento. Es esa manera de escucharnos. enmendarnos. Todos fuimos niños. También. Tú no puedes cambiar tu niñez, pero puedes enmendarla de otros. Sí, ayudar. Ayúdennos a ayudar, que es lo que decimos en la Esa fundación. es nuestra frase, sí. Si dices la invitación institucional es ayúdanos a ayudar. Cualquier donación es importante, valiosa. Bueno, Bueno, gracias. este ejercicio ¿A sirve ustedes? para eso. Sí. Gracias. Bueno,